Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk, arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 73. Derechos de autoría en los juegos de mesa. ¿Se protege o se limita? Hola a todas, somos Katy Hernández y Noemí Blanc. Katy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bueno, bien, un poco cansada, hola a todo el mundo, porque la vida es así, pero bien. Y muy contenta porque estuvimos en el DAO Barcelona. ¿Qué tal lo pasamos, no? Lo pasamos muy bien y algunas de las secciones de este programa y futuras Sí. tendrán que ver con DAO. Pero el resumen es casi un DAO muy chulo. Sí, yo he decidido que al final haremos spoiler de lo que se viene. Muy bien, tenéis que aguantar todo el programa para saber qué episodio vendrá en enero, porque está hecho ya. La mitad. Hasta Sí, pero muy guay. La verdad es que ha sido un DAO muy chulo y luego os iremos contando. ¿Y qué tenemos hoy, Katy? Hoy tenemos una novedad. Formato nuevo al que no estamos acostumbradas en este podcast. Hoy no hay una entrevista, no hay dos entrevistas tampoco. Hay un debate. Con dos señores. Con dos señores. Y no es 8M. O sea, no es marzo, que en marzo es cuando invitamos a los señores en este podcast. Es 25M. Y hemos decidido que la mejor manera de celebrar el día contra las violencias contra las mujeres es hablar con dos señores. Porque sí, porque no Tolmer y porque la vida. Claro. Y porque ha caído en 25N, entonces desde aquí todo nuestro apoyo, cuando estéis escuchando esto ya habrá pasado, pero todo nuestro apoyo a las mujeres que sufren violencia machista y derivadas de la violencia patriarcal. Y nada. Y todo nuestro odio a quienes la ejercen. Exacto. Hay que hablar mucho más de quienes la ejercen. Todo nuestro odio, toda nuestra rabia y pondremos todas nuestras energías para que nunca podáis descansar tranquilos. Chimpum. Ahí está. Y con este alegato del 25N, ¿de qué vamos a hablar, Noé? Podríamos decir que el tema es propiedad intelectual en los juegos de mesa. Y vamos a contextualizar por qué y cuál es el enfoque. Bueno, el por qué es porque es un debate que se daba y nos parecía muy interesante ver la perspectiva, y los dos invitados son los referentes más claros que teníamos, a los que hemos escuchado hablar más de este tema. ¿Y por qué es un debate? Porque no tienen la misma opinión. Esto por primera vez en este podcast es muy importante. Ya sabéis que aquí no vamos a debatir sobre los derechos humanos, no vamos a debatir sobre cosas muy básicas, pero este sí que era un debate que nos parecía interesante que se podía tener, porque dentro de que seguramente son posiciones o opiniones que no son iguales, que hay matices, pero que es interesante conocerlas y ver quién gana. Al final esto es una lucha a muerte y al final ganará uno, como los debates de políticos. Perfecto, no ganará nadie entonces. Pues hoy tenemos con nosotras para un debate, tenemos a Fran Gómez, que es conocido lúdicamente por su medio Cubo Magazine y además en su vida es gestor cultural. Hola Fran, bienvenido, ya puedes hablar. Hola, bueno, ya podía antes realmente y ya he interrumpido y todo, pero si me gusta saltarme los guiones, soy un poco tipo Noé, un poco rebelde de los guiones. Vale, está bien, ya estoy acostumbrada. Y también tenemos a Pablo Garáizar, que es conocido lúdicamente por ser autor de Novel Run, entre muchos otros juegos, y es, así por resumir, informático y psicólogo, por resumir. ¿Qué tal? Pablo, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por invitarnos. En un día que igual no tocaba, pero bien. Así somos nosotras. Y para contextualizar, ¿no? Fran sitúa, o al menos lo que le hemos escuchado, ¿no?, como la importancia de la cultura y de reconocer las autorías. Y no es que Pablo no respete las autorías, sino que, hasta donde yo sé, y vas a poder explicarte, defiende mucho todo lo que tiene que ver con la cultura libre, ¿no? Sería un poco como los dos puntos de vista. Y digo una cosa más, y prometo que ya os dejamos hablar, y es que, como veis, ninguna de las 4 personas que vamos a hablar aquí
somos abogadas ni tenemos conocimientos jurídicos. Yo tengo una sobrina en tercero de Derecho, pero creo que eso no me capita para nada. Podríamos no va por consanguinidad ni nada. No va por consanguinidad lo de saber Derecho. Mierda. Pero no nos interesa tanto, que sí que saldrá obviamente que es legal y que no, tampoco es que estemos para saltarnos la ley o sí, sino que nos interesa, teniendo la ley presente, un punto de vista, yo diría casi más filosófico, ético, de justicia, como qué nos gusta, ¿no? O sea, como qué nos parecería interesante, porque oye, por querer cambiar leyes también podemos tirar. Y queremos aprovechar para deciros que nosotras llevamos, de hecho esto se tendría que haber hecho el mes pasado, es decir, llevamos como un par de meses hablando de hacer este episodio y justo la semana pasada, hace 6 días, ha salido un episodio de Vis Lúdica que literalmente se llama Propiedad Intelectual en Juegos de Mesa con Pons y Pep, y es una entrevista con una abogada especializada en temas de propiedad intelectual, con lo cual si os interesa muy específicamente este punto de vista, pues os remitimos a ese episodio. Después de escuchar primero sí, claro, hay que escuchar siempre la parte filosófica moral y luego ya la legal. Pues que no se vaya nadie. ¿Te imaginas? Ahora, toma, pues, como voy a escuchar a la abogada en vez de esto. Claro, no hagáis eso. Bueno, yo un apunte. Apuntes. Todo el tema que tiene que ver con Creative Commons, copyleft, etcétera, lo propuso una persona que no es abogada. O sea, no hace falta ser abogada para hackear el sistema de copyright a nivel mundial. Correcto. De hecho, fue una persona que se dedica a la informática. Por eso, a la gente que nos dedicamos a la informática, a un sector particular que nos interesa el software libre, pues nos interesan mucho estos temas y nos los hemos mirado un poco. Porque, pues todo el movimiento del software libre viene un poco de ahí. Pues la idea es que yo misma creo que vosotros dos los aspectos legales base, y luego está lo de cuándo nos podemos mover en la legalidad o si directamente nuestra propuesta va por hackear el sistema y desde la comunidad lúdica ir a otro lado. No sería la primera vez que se incita a hackear o saltarse la ley directamente en este podcast, con lo cual... pues dicho todo esto, el formato es nuevo, hay confianza, con lo cual la idea es tener un debate como personas listas y civilizadas y ya está. Creo que lo primero es entender qué son los derechos de autor, de dónde vienen, qué opciones hay y ahí vendría ya el debate de si deberían o no aplicarse en los juegos de mesa y cómo deberían aplicarse, si deberían o no y cómo. Creo yo que sería un poco lo interesante, si os parece bien. Y tanto que nos parece bien. Yo si queréis empiezo más o menos explicando lo que de más o menos de dónde viene esto de la propiedad intelectual, y viene con el nacimiento de la imprenta. Antes de la imprenta, sí, se había algunas copias de libros, como sabéis que se hacían los escribas en los monasterios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente no había una explotación de la obra literaria, en este caso, que es lo que se podía explotar. Lógicamente la obra musical o teatral, pues no había forma de grabarlo. Pero sí se empieza a ver que es preocupante que muchos autores pues tienen miedo de que su libro se imprima para que pues otros ganen dinero con su obra. Y ahí empieza a crearse la idea de que hay que proteger las obras, ¿no? Realmente nos tenemos que mover al siglo ya, o sea, imprenta, como sabéis, siglo XV, nos tenemos que mover al siglo XVII para tener un poquito lo que sería la primera legislación, ¿vale? Que es donde se reconoce lo que es el derecho de autoría moderno, en donde a la persona autora se le concede el beneficio principal del monopolio de su obra durante 14 años. Y esto es un estatuto que hace la reina Ana de Inglaterra. De ahí se crea luego un marco internacional en el siglo XIX, que es a través del convenio de Berna, donde ya se establece una protección internacional. Y esto sí es importante, porque ya aquí se ve, atención, que ya estamos en siglo XIX y ya las obras empiezan a moverse, ¿vale? Empieza la globalización, podríamos decir un poco, y esto ocurre principalmente con la obra literaria. Casi todo esto es principalmente obra literaria, es donde lo que más se mueve y donde siempre se ha puesto el foco
en el inicio de la propiedad intelectual. Y es en 1967 cuando ya se crea una organización mundial de propiedad intelectual, que es la OMPI, que es una agencia de la ONU en la que ya sí se promueve de manera global. Y una de las principales directrices es que cualquier autor que se publica en un país fuera del mismo autor, como mínimo tiene que tener los mismos derechos que un autor de ese país, ¿vale? Que eso es un poquito como empieza. Ahí cada país es un mundo, también os digo, ¿vale? Ahí a nivel internacional todavía cada país es un mundo. Aquí en España tarda muchísimo más en llegar lo que son las primeras legislaciones en temas de propiedad intelectual. Hasta el año 1879 no se crea el primer marco legal de propiedad intelectual. Y hasta 1929 no se hace la propiedad industrial. Y esto lo tengo que decir porque en el debate va a salir también lo que es propiedad industrial y lo que es propiedad intelectual, ¿vale? Porque en el mundo de los juegos de mesa, pues ahora mismo a día de hoy se puede proteger más como industrial que como propiedad intelectual y hay que diferenciarlos. Y a nivel europeo también ha habido pues distintos puntos, distintas gestiones que han ido creándose. Entre ellos, al principio se creó lo que se llamó la marca de la Unión Europea de Dibujos y Modelos Comunitarios, ya ves tú el nombre, o sea, no era una propiedad intelectual completa, sino era enfocada en algunas cosas en particular. Y bueno, ya más tarde pues está dentro de esta organización normal de lo que es la Comunidad Europea con sus distintas leyes y demás, en el que más o menos se protege todo igual. Aquí en la Unión Europea casi todo está protegido de la misma manera, ¿vale? Hay algunas excepciones, pero más o menos está todo protegido de la misma manera que aquí en España, que estamos hablando de 70 años. Una vez que un autor o autora crea una obra, tiene 70 años tras la muerte de esta persona para que siga perteneciéndole a él o a sus herederos la explotación de dicha obra. Como digo, un montón de contextos, pero lo más importante fueron creación de imprenta y en la era de la digitalización, ¿vale? Que es una de los momentos más importantes, que es el momento en el que más copias se pueden reproducir o más se pueden exponer de manera pública sin un control, porque antiguamente la exposición pública era más controlada y aquí pues con la llegada de Internet el tema explota. Y también dentro de Internet y del software, como decía antes Pablo, pues se crean otros derechos. Existe el derecho general de propiedad intelectual, el que conocemos como copyright, y se crean otro tipo de derechos donde el autor o la autoría, el derecho de autoría, autor-autora, puede decidir qué derechos permite y no permite en su obra. Habiendo uno que es un derecho que es inalienable e irrenunciable del autor, que es su autoría, o sea, tú no puedes renunciar a que tú eres el autor de una obra. Lo que sí puedes renunciar es a que el uso de esa obra se pueda hacer de manera comercial, se pueda hacer obra derivada, ni siquiera se te tenga que decir que eres el autor, aunque tú no puedes renunciar a que tú eres el autor, pero que no hace falta ni que se te reconozca. Tú puedes hacer un montón de cosas con tu obra. Y eso nace a través de lo que fue Creative Commons, que es una iniciativa que, como ha dicho Pablo antes, nace de informáticos junto con un profesor de Derecho de la Universidad de Stanford y que pues empiezan a darle forma en 2001 y en 2002 pues se crea esta... es una asociación lo que hay detrás internacional y que protege pues este tipo de licencias que a través de distintas combinatorias pues se pueden hacer distintas licencias a través de poner la atribución de si se puede compartir o no se puede compartir, de si se puede hacer comercial o no se puede comercial, o si se puede hacer obra derivada o no. Con todo eso hace una conjunción de esto con esto sí, esto con esto no y tal, y con eso pues se crea todo este marco de las distintas obras que hay. Hay que decir, que antes comentabais el podcast de Bizlúdica, que ahí hay cosas que se hablan muy desde el punto de vista de un abogado y yo creo que es un punto súper importante. Que una obra de un autor, en el momento en el que el autor la hace pública de cualquier manera, ya le pertenece. No hay que registrarla, no hay que... Todo lo demás te ayuda a nivel legal para luego demostrar cosas, pero de inicio... Si tú puedes demostrar que tú publicaste un prototipo de juego, una regla de juego, en Internet antes, en principio, eso es tuyo, ¿vale? Pero aquí entramos ya en qué se puede registrar, en qué no se puede registrar los juegos de mesa. Ya sería algo más concreto. Para situar todo esto, faltaría decir que ahora se han hecho todas las leyes del mundo y ahora estamos en el momento
todo es cuestionable, excepto la IA generativa, que puede coger lo que le dé la gana. O sea, todo esto se han hecho las leyes para protegernos, para tal y que cual, hasta que ha aparecido la IA generativa y resulta que todo esto se ve que no hace falta. Pablo, a nivel de contexto, ¿qué quieres añadir de contexto? Yo más que nada me gustaría, antes de entrar en las cosas debatibles, hacer un esquema así. Yo soy muy cartesiano, muy cuadriculado, y entonces, bueno, pues eso. Me gustaría no confundir a la gente y decir, pues, todo lo que ha dicho Fran un poco con lo que yo tengo en mi esquema mental, ¿no? Lo primero de todo es diferenciar muy claramente lo que es propiedad industrial, que son más lavadoras, locomotoras, ese tipo de cacharros, con propiedad intelectual, que son más poemas, libros, juegos, ilustraciones, algo más creativo, ¿vale? La propiedad industrial, sobre todo lo que protege son invenciones. Vale, sí. Las patentes, para entendernos. Luego también están las marcas comerciales, que eso también, pues hablaremos más adelante de ello, modelos de utilidad y ese tipo de cosas. Las tienes que solicitar, puede que no te las den, cuestan mucho dinero y además hay que defenderlas a nivel mundial. Es decir, una patente a nivel del Estado español cuesta tanto, pero a nivel europeo cuesta más y a nivel mundial cuesta más todavía, ¿vale? Por otro lado está el copyright o derechos de autoría o propiedad intelectual, ¿vale? Copyright es más terminología common law del derecho americano, inglés, anglosajón, que es básicamente no tenemos leyes, usamos jurisprudencia, es decir, lo típico que sale en las películas. En el caso de no sé quién con no sé quién, hicieron esto, entonces yo me baso en eso, ¿no? Y mientras que el derecho pues que tenemos en la Europa continental y en otras partes, parte más del derecho romano y es un poco más top-down, ¿no? O sea, se hacen las leyes y de ahí se deriva todo, ¿no? Y entonces ahí se habla de derecho de autoría. Pero la propiedad intelectual, como muy bien ha explicado Fran, pues está más o menos armonizada por todo el mundo. Lo que hace es eso, es diferenciar dos tipos de derechos que son muy importantes, que también lo ha mencionado Fran, que son, por un lado, los derechos morales, que no se pueden ceder, y por otro lado, los derechos patrimoniales, que sí se pueden ceder, y ahí es donde está el business, ¿no? Ahí es donde está el dinero. Entonces, los derechos morales que no se pueden ceder, pues son, como bien ha dicho Fran, la autoría, la divulgación, la integridad de la obra. Tú tienes derecho, a pesar de que hayas vendido tu obra, a que no te la mutilen o no te la cambien significativamente. Y bueno, pues ahí ha habido pleitos y normalmente los suele ganar la persona que ha hecho la obra, la autora o autor. Derecho a modificación, que no se pueda modificar. Derecho también a retirarla del mercado. Si tú eres capaz de retirar una propia obra puedes pedir eso, siempre y cuando pague los costes asociados, claro. Y luego derecho a acceso al ejemplar único, es decir, si solamente hay un ejemplar de tu obra, tienes que poder acceder a él. Por supuesto, si eres Picasso y solamente tienes una copia del Guernica, pues puedes ir a verlo, pero no te lo puedes quedar. O sea, puedes ir a verlo de vez en cuando, porque si alguien se lo ha comprado y se lo ha puesto en su salón, pues no tienes derecho a estar en su salón todos los días, ¿no? Pero esos son derechos que en teoría no se pueden vender. Digo en teoría porque luego pues existen todos estos anarrosismos que hay por ahí, ¿no? De que de repente alguien pues te vende su autoría y eso pasa bajo cuerda. Pero los derechos patrimoniales que sí se pueden ceder y que es donde está un poco la pelea, porque es donde hay dinero, son los derechos de explotación, es decir, de reproducción, pues una película que se pueda reproducir o una obra de teatro, lo que sea, de distribución, de comunicación, de transformación. Todo eso es lo que normalmente una autora vende, entre comillas, a una editorial o a una distribuidora o lo que sea para decir, bueno, pues tú vas a ganar un dinero porque vas a hacer que mi obra llegue muchísimo más y entonces es un win-win, ¿no? Y luego también pues hay otros relacionados con pues el alquiler, la comunicación pública, la copia privada, y aquí sale todo el tema del canon que ya peleamos en los años 2000 y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los derechos de autoría, la propiedad intelectual y demás es gratis. Desde que tú pulsas el botón de guardar ya es tuyo, pero necesitas evidencias. Entonces, por eso la gente pues suele llevar algunos ejemplares al registro de la propiedad intelectual, suele, yo qué sé, dejar algunas copias por bibliotecas para que estén ahí registradas, colgarlo en internet en determinadas
fechas o en determinados sitios públicos, etcétera. Y bueno, pues en general, con que tú tengas evidencias claras de que ha sido tu obra en determinado momento, pues con eso ya valdría. Claro, pero eso es importante decirlo. La evidencia solo es para demostrar, ya llegamos a la parte más confrontación legal, para demostrar que es tuya frente a un tercero que quiera utilizar lo que quiere decir que es suya, ¿vale? Tuya es desde el momento, como bien dices, que le das a guardar, punto. O sea, el momento en el que yo hago pública de cualquier manera es cantar delante de mis amigos una canción, ya esa canción es mía. No hablemos de cantar ya, pública, es mía. Se nos va el programa la Rosalía. Voy a intentar evitar. Vale. Se viene. No, vale. Pero un inciso, porque para situar, yo directamente, o sea, yo he montado un programa, porque a mí estos temas me interesan. No, pero creo que el tema, al final, que es lo de demostrar, que acabaremos hablando, y es cómo proteges tu juego, es donde se pone el foco, pero a mí me parece como mucho más interesante todos los temas que han acabado saliendo, porque al final para mí, protegemos por dos cosas, evidentemente con todos los matices, pero al final estamos hablando de dinero o de la cultura como un derecho universal, con todos los matices del mundo. Y dentro del dinero ¿para quién, no? Es decir, para mí, todo esto alrededor de los juegos de mesa, que es donde lo centramos, hemos hablado de otros aspectos, porque como en todo, de juegos de mesa tenemos poca legislación y poco de todo, para mí la historia es esa, ¿no? Es decir, protegemos porque lo que queremos es reconocer el tiempo, la creatividad, el trabajo de una serie de personas, creadoras, ilustradoras, editoras, o vamos a un formato mucho más libre, entendiendo que así facilitamos el acceso a la cultura. Es decir, para mí están estos dos, no sé si llamarlo derechos, en juego. ¿Es eso o faltarían más elementos? Entendiendo que nada es simple y que no se contraponen, ¿eh? O sea, que se puede querer las dos cosas, pero ¿están estas dos cosas en juego? Eso te iba a decir, o sea, no tiene por qué ir en confrontación esas dos cosas. Yo puedo querer que mi obra se proteja para que sea mía, pero que a la vez sea de acceso completamente libre y gratuito para todo el mundo. No era un falso dilema. Pero que nadie venga a decir que esa obra es suya, porque es mía. No quería decirlo como... No, para mí no es un falso dilema, pero para mí este tema es interesante porque los derechos que hay que proteger son, de un lado, el derecho a comer y alimentarse, a pagar alquiler, para que una persona pueda dedicarse a ser creadora, pero por el otro también el derecho primero al acceso a la cultura, y luego otro melón del que hablaremos pero en realidad tú que eres propietario. Más allá de lo legal, cuando nos metamos en mecánicas y eso, ¿cuánto se puede decir más plagiado o cuánto es si es que al final todas nos inspiramos de los mismos sitios? Pablo, los dos grandes derechos sin que sean dicotómicos serían estos dos. ¿Quién cobra? Para mí has situado el debate en el centro, es decir, hay una... en casi todos los casos de así un poco conflictivos o que dan pie a debate es porque hay dos derechos en juego que están en confrontación y que nos tenemos que situar en un continuo, en algunos casos para un lado, en otros para otro, ¿no? Por supuesto que si todo el mundo quisiera quedarse solamente con una mención como autora y ya está, pues no habría ninguna confrontación ahí, porque todo sería dominio público y se obliga a el by ese, ¿no? Que cita Creative Commons, ¿no? Dime que lo he hecho yo y con eso ya me vale. Pero no, hay otro derecho que está en contraposición. Entonces, por eso para mí el concepto de propiedad intelectual no es neutro para nada. Y si queréis abrimos este melón o si no lo dejamos para más adelante. Sí. A ver, yo creo que deberíamos centrar, antes de ese debate de derechos sí o derechos no, que es la pregunta que yo tenía ahí preparada, es si deberían aplicarse o no los derechos de autor a los juegos de mesa y cómo se podrían aplicar. Vale. Y ahora ya podemos entrar en de qué forma aplicar, qué tipo de derechos sí, qué tipo de derechos no, o cómo, que eso ya es la parte de cultura libre versus cultura tal, etcétera, etcétera. Que ahí ya podríamos entrar en el otro debate, pero... Yo creo que lo primero, y es además la típica pregunta que, por ejemplo, en el programa de Bislúdica con una abogada no se puede responder fácilmente,
¿vale? La abogada estuvo explicando distintos puntos que se pueden proteger y tal, pero la respuesta fácil que es que a día de hoy un juego de mesa al completo no se puede proteger como propiedad intelectual. Y el que menos protección tiene sobre una obra en un juego de mesa es el propio autor o autora del mismo. Es quien menos protección tiene. Tiene más protección quien haga las ilustraciones del juego, ¿vale? Incluso si la persona autora no es quien redacta las reglas, porque puede ser el editor y demás, incluso esa redacción de reglas, la parte escrita, tiene más protección que el juego en general. Claro, pero lo tiene porque aquí una cosa que no hemos mencionado todavía es que la propiedad intelectual solamente protege la forma específica con la que se ha divulgado esa obra. Es decir, si tú has... Sí, no, en videojuegos no, por ejemplo, ¿Cómo que en videojuegos? Y en música tampoco, la forma en la que se presenta tampoco, porque si tú coges una canción, yo qué sé, una canción de Aerosmith dura, la conviertes en balada, la obra sigue perteneciendo a Aerosmith, claro, no, pero de una manera completamente distinta. No, pero no me refiero a eso, me refiero a que, por supuesto que si yo cojo todos los libros de una saga famosa y los pongo en Arial 27 y hago un no sé qué, pues eso, pero es que la obra sigue siendo, las notas siguen siendo las mismas. Y si le cambias... O si las pongo todo en mayúsculas o lo pongo todas las vocales en rojo, pues, ya, claro, pero no es exactamente eso. Pero sí, perdona, Katy, que te corto. No, perdón. ¿Y si le cambias el nombre de los protagonistas, por ejemplo? Ahí empezamos a hablar un poco de los grises, ¿no? Y suelen decir, bueno, pues que hay un porcentaje que puede haber de similitud, ¿no? de similitud y no, y que bueno, pues que si no hay una diferencia significativa, pues se entiende que es un plagio. Es decir, si tú le has cambiado las pegatinas al producto y no has cambiado nada más, pues por supuesto que es el mismo producto, ¿no? Entonces, ahí, pues en los juicios lo que se intenta dirimir siempre es eso, ¿es realmente la misma obra con distintas pegatinas o es una obra significativamente diferente, ¿no? Y bueno, pues ahí nos movemos siempre en una pendiente resbaladiza donde llegará un momento en el que sí, es una obra diferente y llega hasta ese momento, pues se considera que es simplemente un cambio cosmético, ¿no? Con canciones, yo creo que por buscar referentes, porque Fran hablaba ahora de videojuegos, pero yo creo que nos ha pasado que de repente esta canción es un plagio de no sé quién. Ahora se habla una de Amaya que yo no he escuchado la anterior y tú realmente pones las dos y dices, joder, esto suena. Luego entiendo que depende de la de dineros que haya para pagar peritos y tal, entonces es cuando empezamos a decir, y ahora voy a hablar como persona que no tiene idea de música, no es que son las mismas notas, no es que es una inspiración, no es que todos, o sea, aquí ya entramos en el terreno de abogados y peritajes y pelea, la diferencia entre inspiración y plagio, que eso es como... Ahí estamos, ¿no? En general, tanto en propiedad intelectual como en propiedad industrial, que también pasa, la defensa siempre parte de un punto de vista muy arbitrario. Y es difícil de dirimir, claro. ¿Vale? Que te va a depender del árbitro que tengas, el partido vaya a tu favor o no vaya a tu favor, o vaya en tu contra y demás. Y aparte de entrar en el árbitro, entras en los peritos que puedas pagar, etcétera, etcétera y tal, pues es más complejo. Pero yo siempre digo que una cosa, que es lo que yo decía al inicio, antes de grabar, fuera de cámara, es el espíritu legal que esto puede tener y cómo la legalidad, pues muchas veces va a premiar siempre al quien tenga más dinero. O sea, casi siempre el que tiene más dinero en los juicios contra plagio acaban ganando porque tienen pues, mejores peritos para demostrar que no es igual, que no sé qué. Y para convencer, lógicamente, muchas veces más a ese árbitro. Pero yo voy más a la parte filosófica moral del por qué se crean las leyes, ¿no? Que es un poquito la parte que a mí más me interesa de todo este asunto. El decir... en música, ¿hay que proteger a un autor musical cuando crea una obra o no hay que protegerlo? Porque si luego entramos en los matices, ¿hay que protegerlo o no hay que protegerlo? La parte básica para mí es que sí, porque hay que proteger la creación para que se siga haciendo. Ahora, luego entramos en la confrontación con la cultura libre o la cultura accesible y diferencia entre cultura accesible, cultura libre, etcétera, etcétera. Pero de inicio ¿hay que proteger las autorías? Sí, si no tendríamos autoría. Es más, si veis todo el histórico que yo os he contado, incluso lo que habéis matizado con el tema de la IA,
en todos los momentos en los que ha habido un cambio importante de ley de propiedad intelectual, tiene que ver con un avance tecnológico que va, digamos, en contra, o que puede hacer que la propiedad intelectual se vea desprotegida. La imprenta, puedes hacer copias a mansalva de las obras literarias, propiedad intelectual. Llega a Internet y se puede distribuir de manera libre y sin control las obras, propiedad intelectual, y ya entramos en el canon, que yo tampoco estoy a favor, pero bueno, se busca la manera de intentar arreglar. Y ahora estamos con la IA y estamos en un marco nuevo que todavía está costando arreglarse. También os digo, normalmente primero viene el cambio, la evolución tecnológica, y luego viene la forma de intentar protegerlo. Y el tema de la IA ha entrado muy rápido y está avanzando muy, muy rápido. Y es complicado. Estamos en un marco completamente nuevo que seguramente derive en leyes nuevas o lo que sea nuevo, seguramente, porque es una máxima también que ha habido en casi todos los tipos de, digamos, de ideologías progresistas, conservadores y demás, que es proteger las obras. De una manera o de otra, pero es proteger las obras. Yo creo que lo que se protege es el dinero, sí, pero... Estoy totalmente en contra de eso, vamos. La verdad. Venga, Pablo. La protección de la obra es una cosa, y la protección de la industria cultural es otra muy diferente. Y, por supuesto, que los gobiernos del PSOE han estado 100% a fuego con la industria cultural, que no es con la cultura. No, el PSOE no. PSOE no está siendo súper de izquierda. La gente que hemos estado en la cultura libre nos hemos manifestado contra Sinde, contra todo el resto de ministros y ministras de cultura, que lo que han estado haciendo es básicamente del lobby de la patronal. Entonces, para mí, todo esto que se dice de que no hay que proteger a la autoría me parece bastante falso y bastante hipócrita, porque casi siempre lo que se protege es a el dueño o la dueña de la imprenta, al dueño o la dueña de la máquina que hace los DVDs y a Sony y a ese tipo de cosas. Entonces, y luego el argumento de rollo toro de Lidia de si no protegemos a la autoría se deja de que haya personas autoras, me parece un poco pero espera, fácilmente tengo una frase rebatible desde el punto de vista de que en 1700 y pico empieza el copyright y hasta entonces había millones de personas creando cosas. O sea, pero espera, es que de repente Pablo, porque empezó ahí, ¿no? Tengo una pregunta para ti. Reivindicar la cultura libre con todo lo Creative Commons, ¿es un gran acto anticapitalista o es un gran acto que solo se puede hacer desde el privilegio? Son las dos cosas a la vez. Es que también parte de una contradicción, claro. O sea, son exactamente las dos cosas a la vez. Pero, ¿qué tipo de sistema queremos? ¿Queremos un sistema que sea algo parecido a lo que pasa en el deporte? De tú como generas no sé cuánto, te mereces no sé cuánto, ¿no? Lo típico de, no, es que Nadal ganaba no sé cuánto porque genera no sé cuántos más. Lo que no sea Nadal. Lo que no sea Nadal, siempre. La otra, Alexia Putellas. Nadal tal, la otra. No, porque Alexia Putellas es buenísima, pero no genera tanto como Cubarsí. Pero le invitaron a la revuelta, Katy. Y eso sí, que lo mola todo y ya está, y lo que sea. Y luego, pues eso también, nos ponen el típico rollo de no, pero es que las top model son las mujeres las que ganan no sé qué. Bueno, ¿queremos ese modelo? ¿Queremos el modelo en el que las personas, según lo que generen, sea lo que tienen que recibir? Porque ese es el modelo que plantea el copyright, la cesión de derechos, ese tipo de cosas. Sí, yo no lo quiero, lo que pasa yo en absoluto lo quiero. Yo quiero un modelo en el que si tú eres una persona que estás trabajando y tienes un éxito cultural, comercial o lo que sea, pues tengas un por 10 o así de lo que es la renta básica universal, pero no tengas un por 7 billones y si tocas igual de bien, pero no has sido tocada por la varita del éxito, pues te comas los mocos en tu casa, ¿no? Entonces, claro, pero hemos llegado a que para eso has de tener una renta básica universal, porque si no, si tú cedes todo tu trabajo,
De verdad, o sea, ya está. Si es que, ya está. O sea, hemos pasado de la autoría y la protección intelectual en los juegos de mesa a anticapitalismo, solo universal. A ver, Fran, centra. Que tú, yo voy a intentar centrar una cuestión del debate. La patronal siempre es como bien dice Pablo, suele ser la más beneficiada. Pero sí es cierto que en lo que son los cambios de leyes de propiedad intelectual, excepto la ley Sinde, que fue la más cabrona en ese aspecto, poniéndonos los canon y demás, siempre se ha protegido al autor. Pero, y aquí viene el pero, espera, Pablo, espera. Aquí viene el pero, no se ha regulado, que es la otra protección que había que hacer el autor, porque la obra que se protege es la del autor. Pero quien se beneficia realmente de eso es quien la explota. Eso es Johan, que es lo que Pablo dice. Claro, decimos una cosa, pero hacemos la otra, vale, todo el rato, sí. Claro, pero el autor es el que es libre de decir quiero explotarla contigo o no, ¿vale? Esa es una cuestión importante. Lo que habría que limitar... Para valores muy capitalistas de libre. O sea, claro, eso te iba a decir, todo lo libre... Voy un segundo, allí voy. ¿Dejáis argumentar, por favor? ¿O tengo que empezar ya aquí a gritar como en los programas de Ana Rosa? Que me pongo a mutear y me quedo sola, ¿eh? A ver, eso nunca lo hacen en los programas de televisión de debate. Es una cosa que da mucho coraje. Si yo fuera un técnico de programa de debate, estaría muteando micrófonos. A ti puede tardar 3 segundos en hacerlo, ya os lo digo yo. Sí. Y a mí la primera. La parte que no se protege y la que yo lucho, yo al revés que Pablo, yo lucho desde un punto de vista y él lucha a lo mejor desde otro, es el que no existan contratos abusivos de la industria cultural con los autores. Que ese es el gran problema que hay realmente. Y donde veréis, tipo Taylor Swift, ¿no? que ha tenido que grabar sus temas antiguos para volver a poder explotarlos, etcétera, etcétera. Porque hay unos contratos abusivos que no se regulan. Que si se regulara también eso, oye, pues Taylor Swift, en propiedad intelectual a Taylor Swift le va muy bien. Porque incluso con la antigua discográfica que le da por saco, su parte de propiedad intelectual la tiene. ¿Cuál es el problema? Que no tiene la explotación de eso. ¿Qué ha tenido que hacer? Buscar el vacío en el contrato, que es decir, si yo lo grabo de nuevo, como no es tu grabación, ya puedo explotarlo. Y entonces ha tenido que regrabar de nuevo. Ahora la industria, y vuelvo a decir, y no se legisla para proteger al autor, está cambiando los contratos, que es esta grabación aquí y no puedes volver a grabar estos temas. ¿Vale? A nivel musical, ¿vale? Que es una industria que mueve mucho dinero y que es donde más podemos ver esto. Pero podemos ver, y aquí voy un poco hacia donde quiero centrar el debate a los juegos de mesa, podemos ver toda la problemática que crea la industria súper rica principalmente, que es la musical, con todos los problemas que se generan con propiedad intelectual, o podemos centrarnos en ver cómo en los juegos de mesa se puede o no se puede proteger con propiedad intelectual. Pocos juegos de mesa son superventas, ni van a vender lo de Taylor Swift, ni posiblemente se consiga hacer ese mismo tipo de caja que puede hacer Taylor Swift, nada más que con la explotación de su obra. Entonces, casi siempre que se habla de los juegos de mesa o de cómo proteger los juegos, sale una cosa que yo quiero poner aquí en la palestra, que es el tema es que si se registran las mecánicas, y aquí creo que Pablo estará de acuerdo, coartamos la libertad de creación en juegos, ¿no, Pablo? Totalmente de acuerdo. Pero vamos, o sea, a mí todo lo que sea no cerrar, voy a estar siempre de acuerdo. Y me parece muy bien el ejemplo que habéis, el ejemplo que habéis puesto de la música me parece muy bien porque es diametralmente opuesto a lo que pasa en los juegos de mesa. No hay editoriales que estén vampirizando a autoras y autores porque la industria es muchísimo más pequeña que eso y no da, salvo algunos casos como muy puntuales de... algún editor que era amigo de algún autor se ha puesto él como coautor, luego algunas puñaladas traperas entre personas muy concretas con nombres y apellidos. El resto es una cosa tan pequeña que no da como para que nos pongamos así. Entonces antes decía, no, esto tiene que ver con hablar desde el privilegio. Bueno, pues esta industria es tan pequeña que solamente pueden ser autoras y autores gente que se dedica a otras cosas, básicamente. Sí, básicamente. Sí. Un segundo, lo digo para centrar. Claro, aquí estamos hablando, vamos a poner el ejemplo de toda la vida. Es decir, por ejemplo, yo de pequeña, yo no he tenido el Monopoly. Yo tenía el Futboli. Y luego había casas que tenían el Europoli. Entonces, si situamos, claro, en la protección, ¿no? Hasta donde yo tengo claro, el nombre está protegido.
las tarjetas tal cual están protegidas, entonces hay una serie de cosas. Entonces, eso hoy en día nadie lo hace de manera tan evidente, pero pasamos a otra cosa que tiene que ver más con mecánicas o demás. ¿Cuántos juegos se venden que son virustoneados? ¿O cuántos timeline? Quiero decir, claro, que timeline, yo por ejemplo el We Can Play, que es un juego del que yo he hablado muchísimo, muy a favor, pero yo recuerdo que además me hizo mucha gracia en un hilo en Twitter que alguien dijo, esto es un timeline. No, le han incorporado no es un timeline en el centro, cada uno tiene un timeline. Y hay una mecánica de push your luck. Vale, es un timeline. Entonces, diga usted, señora. ¿Qué dices tú? Eso ya no se hace tanto, pero yo creo que sí. O sea, ahora mismo hay 3 tipos de inspiración / plagio. Uno es los juegos que directamente son un plagio porque están imprimidos tal cual y que se están vendiendo. Pero eso es falsificado, ¿no? Pues eso sería falsificación, eso es ¿no? Lo de AliExpress, el virus de AliExpress, eso es aparte porque es una falsificación pirata, ¿vale? Entonces, eso ya mal, porque es una copia pirata, eso se puede defender perfectamente porque es un copy-paste y tal, ¿vale? Y luego hay otros 2. Uno, que son las copias que, por ejemplo, se están vendiendo en el Alehop y en el... ¿Cómo se llama este otro también? En el Tiger. Y tal, que, vale, le han cambiado las ilustraciones, pero lo que es la mecánica, lo que es todo, es absolutamente igual. Pero es de clásicos solo, ¿no? Bueno, está el Double. ¿No? Sí, se meten a Double y todo eso. Tiene... Vale. Sí. O sea, ya están cogiendo juegos de ahora con autoría reconocida, no solo con juegos que no tienen autoría o que no se desconocen o que son clásicos. Vale. Y luego ya, lo otro, que es lo que tú planteabas ahora, es inspiraciones, ¿no? Como o mecánica que le damos una vueltita. Ese es el melón. Que se parecen mucho, pero que como las mecánicas de momento son finitas, igual que las notas, aún así se pueden hacer cosas diferentes, igual que la música, pues siempre... Pero que la mecánica no es la nota. Ahí podríamos entrar... Vale, y un segundo, lo digo porque para mí hay 2 melones a abrir y los decimos, y si se han de mezclar, se mezclan, pero para mí uno es este y otro... es el que decía Pablo, y estoy pensando en ejemplos concretos de este juego que ha hecho yo se lo conté en un Prototipos, que sería el directamente he cogido tu idea sin decírtelo, y de algo que no está publicado, ¿no? Entonces, si vamos al ejemplo, Katy lo ha situado mejor que yo, de las copias piratas, los plagios de AliExpress, eso lo dejamos fuera, pero... el Double del Tiger o un timeline que no es un timeline pero se parece mucho al timeline. ¿Aquí de qué hablamos? De mecánicas, de inspiración. ¿Eso se puede regular? ¿Eso creéis que se ha de regular o no? Vamos, si me dejáis un poco, situamos un poco por partes, que es un poco la parte importante, que sería el cómo se podrían registrar como propiedad intelectual los juegos, que hay que intentar convencer a los legisladores para que entrara. Según tu opinión. Habría que hablar... Eso es. Sí, ahora vamos. Vale. Yo siempre hago la comparativa, que es la que nadie hace, con el mundo de los videojuegos. Porque en el mundo de los videojuegos hay mecánicas. Dinero. ¿Vale? Y dinero. Bueno, pero dinero aparte. Sí, pero, como sector. Pero dinero y ahora, Dinero y ahora. Que esto se empieza a mover en los años 70, que no había tanto dinero. ¿Vale? Que dinero y ahora. O sea, en los años 70 no había tanto dinero. Había, pero no había tanto dinero como hay ahora. Los juegos de mesas, para mi gusto, son muy similares a los videojuegos en cuanto no solo interviene el autor intelectual, sino que se rodea de otra gente, ilustraciones. En los videojuegos pues hay concepto multimedia, hay música. Aquí hay menos. Algún juego sí puede tener música, porque sabemos que algunos juegos tienen música y tal. No que utilicen la música tipo Algister, sino que tienen música propia o lo que sea. O incluso tienen apps, ¿no? Para que te ayude o te haga de máster en el juego. Desarrollo, como puede ser, sí. Exacto, el Mansiones de la Locura, etcétera. Pero en general, un juego es una mezcla de varios elementos que se construyen para crear una sensación supuestamente diferente a otros y única. En los videojuegos pasaba lo mismo. O sea, todos hemos visto algún juego que es el Super Mario copiado, pero han cambiado al personaje. Todo eso se intentó también legislar y se consiguió legislar en los videojuegos. Y lo hicieron a través de varios elementos que al final, al principio se protegían como individuales lo que se podía proteger, y al final han hecho un compendio de una protección completa
un conjunto multimedia que le llaman para la protección. Y hay una parte súper importante, que yo creo que sería la parte en la que se debería de luchar si queremos que los juegos de mesa se protejan, que yo sí quiero, como digo, ahora entramos en ese debate, que es la protección de lo que se llama la protección de la estructura, el look and feel, que es lo que tú tocas o sientes. Y eso en los juegos de mesa sería lo que haría, si tú juntas eso con el apartado gráfico y con el espíritu del reglamento, el texto literario, no la redacción completa, sino el espíritu de la redacción, como pasa con la obra literaria, crearías una obra única, ¿vale? Y ahora, para hacer una obra que sea diferente a ese, entrarías en, sí, tiene cosas similares a esta, pero le da una vuelta de tuerca. Entonces tiene algo que me hace sentir que es distinto, que es donde entran en los videojuegos para que lo que se considera no se considera copia, que es esta parte de la estructura del look and feel. Si me cambias la estructura, si el timeline es aquí y ahora aquí esto le añado un timeline personal con Put Your Luck, me estás cambiando algo que hace que se sienta distinto, ¿vale? Ahí está ese algo distinto. Por lo tanto, se pueden utilizar las mismas mecánicas siempre y cuando hagas una presentación de ellas que haga que se sienta distinto, que es lo que se ha conseguido en los videojuegos. Y tenemos claramente el reflejo de los videojuegos ahí para luchar, y pocas veces se nombran los videojuegos. Y es hacia donde deberíamos de mirar, porque vuelvo a decir que es una copia, o sea, es un conjunto de elementos al igual que pasa en el videojuego. Una mente piensa en cómo va la estructura del juego para los jugadores, otra mente puede pensar en cómo tienes que hacer que eso se sienta la parte de producción propiamente del juego, y otra persona le pone el aspecto gráfico al juego. Todo ese conjunto sería lo que habría que proteger como propiedad intelectual, y lo que hace a día de hoy, creo yo, diferente a un juego de otro. En tu opinión, completamente. Y donde podemos ver lo que es una copia, que le han cambiado la ilustración, y lo que es un juego derivado de ese otro juego porque tiene algo que se siente igual y algo que lo hace sentir distinto. ¿Qué problemas le ves a lo que plantea Fran, Pablo? Bueno, lo primero es que los videojuegos se protegen de manera diferente a la propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual es universal. Los videojuegos se protegen gracias a que son software, y que el software sí que es protegible en ciertas partes del mundo. Afortunadamente, no en la Unión Europea. En Estados Unidos sí, y hasta todo lo que has contado del look and feel y demás es algo que es un poco una narrativa para explicar lo que realmente legalmente está pasando desde el punto de vista de las patentes de software y de la protección del software mediante copyright, etcétera. Es decir, yo puedo hacer perfectamente un Mario Bros. Y se llama Super Tux, por ejemplo, en el software libre, y que sea exactamente igual, con las mismas mecánicas, el mismo local feel, y en lugar de que sea Mario, sea un pingüino, y que en lugar de que salgan setas, son pescados. Y eso ahora mismo está en todas las distribuciones de Linux habidas y por haber. Nintendo, que es una loca de la protección intelectual de todas sus creaciones, que va a saco contra fanmates y contra todo esto, no está demandando a ninguna empresa que está detrás de este tipo de distribuciones, porque no se puede proteger eso así. O sea, lo que has contado, sí los Escucha, un segundo. Fran, más allá de entrar en el debate lo que se puede o no, lo que me interesa es que Pablo nos explique por qué él, aunque fuera lo mismo, no le parece el formato. Lo digo para centrar, para no nos perdamos en que se puede y que no desde el punto de vista técnico. Venga. Sí, o sea, sí, aunque legalmente se pudiera, a mí me seguiría pareciendo mal, porque me parece que en ceder todo a se siente diferente o se siente igual es darle mucho poder a quien está juzgando eso, y es algo que directamente coarta la creatividad y la cultura, ¿no? Porque cualquiera podría decir que, yo qué sé, por ejemplo, el Misión Cumplida se siente igual que el 1. Porque realmente es el 1 hecho en cooperativo, ¿no? Entonces, bueno, pues se siente parecido, pero luego lo que está pasando ahí son cosas muy diferentes, ¿no? Y dices, no, pues yo lo siento muy diferente porque ya no compito, no, yo lo siento igual porque lo que estoy haciendo es juntar números y juntar colores, ¿no? Entonces, ahí entramos en un debate y digo, bueno, ¿por qué vamos a intentar poner puertas al campo? La propiedad intelectual parte de una contradicción entre términos, es decir, propiedad como tal es de un bien que es excluible. Que es decir, y aquí toca citar a George Bernard Shaw, que es lo típico, ¿no? De si yo tengo una manzana y tú tienes otra manzana y las intercambiamos, cada una solamente tenemos una manzana. Pero si yo tengo una idea y tú tienes otra idea y las intercambiamos, las dos tenemos dos ideas. Es decir,
Las ideas, que es un poco lo que trata de proteger la propiedad intelectual, no son bienes excluibles, no son bienes que cuando Eso es una falacia, ¿vale? Ahora te dejo que lo expliques entero, pero eso es una falacia argumentativa, que ahora ahora voy a soltar mi argumentario contra eso, porque es que eso viene de clásico como argumento y tiene agua por todos lados, y ahora voy a ello. Mira, que tú digas que es una falacia, probablemente lo hayas leído en algún sitio y probablemente hayas copiado esa idea de algún lado. Y que tú estés entendiendo lo que yo digo es porque has copiado un código, que es el castellano que estamos usando ahora, que has tenido que hacerlo tuyo. Y así funciona la cultura. La cultura es básicamente replicación y modificación. Y si estamos buscando la replicación y la modificación, nos quedamos sin cultura. No, pero es que en ningún momento la propiedad intelectual ha coartado eso. O sea, las obras pictóricas derivadas del cubismo que crea Picasso son propias y siguen vendiéndose. La escuela que creó, por ejemplo, yo qué sé, aquí en Andalucía, que crea, no voy a decir el nombre, no me va a salir el nombre del autor sevillano que fue el padre de Velázquez luego, que fue donde Velázquez se casó con la hija, vamos. Pero no va a salir el nombre. Ese hombre crea una escuela y este hombre aprende de él y hace su obra, y su obra es completamente distinta. No tiene por qué ser completamente distinta. Sí, porque es suya. Y bebe de, pero la hace suya. Entonces, la propiedad intelectual no te constriñe a ti de que tú bebas y aproveches, como tú has dicho antes, el lenguaje español, el código español, para hacer tuyo un poema. Si no sé español, no puedo hacer un poema en español, porque no sabría. Pero yo aprendo español y hago un poema que es mío. La propiedad intelectual nunca me prohíbe hacer una cosa mía. Y yo escucho rock y hago música rock. Y hago una canción de rock distinta al resto, que puede sonar pues al rock de los 80, puede sonar a Fito Cabrales, puede sonar, pero es mía. Y entonces ahí está lo que sería, digamos, las influencias, ¿vale? Que no copia. Y las influencias están bien. Y yo antes decía que We Can Play está bien, tiene una influencia clara en Timeline, pero hace algo distinto. Y eso no está mal. Es más, no está mal. Sigue siendo libre y ayudando a la creación, a que la creación prosiga. Pero Timeline se puede proteger y We Can Play se puede proteger y no pasa nada. Esos autores... ¿Qué cambiaría? Y ahora entramos en cómo se puede proteger. O sea, ¿qué cambiaría? Es decir, de tu propuesta, o sea, lo que proponéis, ¿en qué cambiaría el hecho de que We Can Play estuviera protegido? A ver, depende, o sea, para empezar, a día de hoy pocos autores tienen grandes problemas más allá de los superventas. Es decir, aquí en España yo creo que el único juego así que se copie, que se piratee, etcétera, es Virus, prácticamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente enriqueciéndose de la idea de otra persona sin que esa persona, ¿vale?, gane dinero con su propia obra. Entonces, si además le pregunta a esas personas, seguramente esas personas, como bien decía antes Pablo, son autores que están viviendo de otros trabajos, algunos de ellos de montar una editorial y sacar muchos juegos y tal, pero están teniendo que vivir de otros trabajos. Y de su editorial, pero bueno. Bueno, viven de su editorial y del virus viven de su crece. Editorial, exacto, no solo viven del virus. No, viven de su editorial. Quiero pensar. Pero seguramente toda aquella venta que una tercera persona, apropiándose de la idea de Santi, Domingo y de tal, está haciendo, Santi y Domingo están siendo perjudicados. Pero a ver, yo creo que el AliExpress lo tenemos claro, que estaría fuera. Sí, por eso, que eso está fuera. Entonces, Pablo, ¿tú crees que el motivo que está dando ahora Fran, que es que otra persona no pueda comercializar tu obra y enriquecerse con tu obra, es un motivo suficiente como para proteger las autorías? O contestarlo diferente, pero bueno, yo un poco pensaba en eso. Yo no estoy en contra de que se pueda proteger la autoría. Yo lo que estoy en contra es de que se puedan proteger las ideas. Es decir, ¿qué es lo que creo que se puede proteger y qué es lo que la ley dice que se puede proteger? La forma expresiva de la idea, no la idea. La idea no se puede proteger, porque las ideas, afortunadamente, como digo, no entran en ningún tipo de falacia ni leches, se pueden transmitir. Yo me dedico profesionalmente a eso, a transmitir ideas. Entonces, por supuesto que cuando yo digo algo en clase,
lo que está pasando en los cerebros de cada una de mis estudiantes es diferente. Porque parten de contextos diferentes, porque lo asimilan de forma diferente, porque tal y cual. Y están pasando cosas diferentes. Pero esa transmisión de ideas debería ser siempre libre. Otra cosa es que dices, mira... Pero es libre. Claro que... Pero la propiedad intelectual también es libre. Claro que lo es. Por eso digo que tiene... O sea, debería ser y lo es. He dicho al principio del todo. Es que la propiedad intelectual lo único que protege es la expresión concreta que se ha hecho. Entonces dices, tú puedes copiar las meninas de Velázquez. No lo puedes copiar literalmente. Bueno, ahora sí, porque está en dominio público y tal. Pero si fuera una persona que acaba de hacer esa obra, no la puedes hacer literalmente. Pero sí que podrías hacer, como se ha hecho, diferentes versiones del Guernica, por ejemplo, y tal. Entonces dices, ¿tiene que ser diferente? La idea puede ser la misma. Lo que no puede ser exactamente igual es la expresión. Si es una forma pictórica... Es la expresión artística de la idea. Eso es. Que por eso hablamos de diseño artístico, creación artística. Entonces, en un juego de a mí que hagan un virus exactamente igual, con todo igual, con otra temática, lo siento mucho, pero me parece bien. O sea, porque las mecánicas que están por ahí son ideas. Y para mí no son ni protegibles por copyright, ni por patentes, ni por nada de nada, ¿vale? O sea, por mucho que luego venga Magic y te diga, no, es que torcer una carta es una mecánica tal, vale, eso lo protegerás en Estados Unidos, que son los locos de la propiedad intelectual cuando les interesa y los locos de la no propiedad intelectual cuando no les interesa, ¿no? Entonces, ahí se podrá hacer lo que sea, pero afortunadamente en Europa ese tipo de cosas, torcer una carta, no es algo protegible y no te puede caer una demanda por girar cartas y ponerlo en el manual, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo quiero y es lo que afortunadamente está pasando, que las mecánicas en los juegos de mesa no se pueden proteger. Entonces alguien va a venir y te va a hacer el Novel Run, el Moon, el no sé qué, pero cambiando las pegatinas. Pues bienvenido sea. O sea, yo he venido a jugar a esto y esto es lo que puede pasar, porque todas las mecánicas de todos los juegos que están vendiéndose ahora son, salvo 6 o 7 casos puntuales, son refritos. O sea, salen 2.000 juegos, 5.000 juegos, 10.000 juegos al año y mecánicas, si hacemos un timeline de qué mecánicas han ido saliendo, pues mecánicas significativamente diferentes ha habido en los últimos 30 años, pues yo que sé, 10. ¿Vale? Entonces, veamos los órdenes de magnitud de diferencia que hay. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Que solamente quien creó Dominion o quien creó el primer juego de construcción de mazos tenga la potestad para hacer nuevas temáticas o nuevos ajustes a eso? Un juego más sencillo, un juego más complejo, un juego con más expansiones, un juego con menos expansiones. A mi modo de ver, en absoluto. Y afortunadamente, legislativamente estamos ahí. Claro, sí. Yo parto de la base de que la mecánica no se puede proteger. Y voy a decir, como tú dices, es la presentación del todo lo que yo sí creo que se debe proteger en los juegos de mesa. Y que todo puede beber de todo. Antes decía Katy algo de las notas, no se pueden proteger y tal, o las mecánicas. Las mecánicas más que las notas, que la sucesión de notas específicas y tal, crean una melodía específica, que sería algo que se puede proteger a nivel musical, las mecánicas son más, digamos que es más la armonía, ¿vale? Que es algo que no se puede proteger, ¿vale? Es la armonía del que tú creas con ella tu melodía, que es tu forma de presentar esa mecánica de una manera distinta a otra, para que esa canción suene completamente distinta o que utilicen la misma armonía, ¿vale? Hacer la melodía distinta. Como digo, es el look and feel, y antes decía Pablo lo de que eso realmente no se puede proteger. Desde hace mucho tiempo, desde los años 90, cambió todo eso, porque la mayoría de videojuegos a día de hoy se crean a lo mejor incluso con un software protegido que es de terceros, ¿vale? Que tú sabes, la mayoría de videojuegos a día de hoy ya utilizan un software creado para hacer videojuegos y a partir de ahí crean motores, ¿vale? Entonces, sí. Exacto, el motor del videojuego está creado, es de alguien, esa es la parte de software protegido de ese alguien, pero luego tú creas un juego y ese look and feel sí se protege. En Europa se protege al completo, ¿eh? Escucha, el look and feel, no es como en Estados Unidos que todavía tiene troceados. Volvamos a los juegos de mesa. Estaba pensando ahora, a ver si lo recordáis, lo hablamos aquí, el tema de Meeple.
¿Quién era? O sea, claro, es que es eso, es decir, si vamos a tomarnos muy en serio, si vamos a rajatabla con esto, estamos hablando de que les podemos dar la razón a los señores estos que vamos a proteger Mipel. ¿En qué momento? O sea, ¿dónde está? Mipel está protegido por propiedad industrial. Vamos, claro, exacto. Es que ahí entramos en dos ramas y hay una que yo creo que ahí voy a coincidir con Pablo, que es que las marcas registradas de propiedad intelectual son lo que más limitan a la creatividad, hasta el punto de vista de que... Industrial, querías decir igual. Sí, industrial, perdón. Toda la parte industrial, incluso marcas registradas muchas veces intentan limitar de una manera ya que esto es, digamos, claro, capitalismo puro y duro. De esta idea, si solo quiero sacar yo dinero y que nadie más. Hasta el punto de que se ha tenido que hacer, y ahí pasó con IBM, con Microsoft y con todo este tipo de historias, lo que es, ¿cómo se llama? Esto de ir a la inversa para intentar sacar sin coger el código fuente. Eso, ingeniería inversa, sí. ¿Vale? Porque te está capando tanto la idea que tú tienes que ir desde el fondo hasta el inicio para hacerlo distinto para que no te capen la idea. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Y eso es, girar una carta o Mipel no es bueno. No es bueno para la industria. Perdón, para la industria sí es bueno. No es bueno para la creatividad, ¿vale? No es bueno para la cultura del juego de mesa. Vamos a distinguir industria de la cultura del juego de mesa. Pero el que un autor de juego de mesa pudiera tener protegida su obra, yo creo que ayudaría a quitar miedos, que es importante. Hay muchos autores que por miedo no enseñan prototipos, no enseñan cosas, y por tanto estamos perdiendo parte de esa creatividad por culpa de esos miedos. Y es el principal miedo, que es una de las cosas, y ahí Pablo me puede dar la razón, porque tanto en laboratorio de juego como en la asociación Ludo es como la pregunta inicial de todo aquel que entra. El cómo protejo mi idea para presentarla, ¿vale? O sea, si ese miedo se perdiera, habría mucha gente presentando sin miedo sus juegos que luego, como público que queremos que se difunda la cultura del juego de mesa, podríamos disfrutar. Y el consejo, ¿vale? como Entonces, asociación Ludo, es enseña tu juego. Exacto. A cuantas más personas mejor. Enséñalo en eventos, que todo el mundo sepa que ese juego es tuyo para luego poderlo demostrar. Te dejo seguir. Exacto. Más que nada para remarcar y cuál escribe es el un blog consejo. Y cuenta tu idea en un blog y ya lo tienes ahí publicado para que se pueda decir, o incluso en redes sociales, para tener un marco de, oye, esto lo publiqué el 7 de noviembre de 2022 y tú has venido después, esto es mío. Pero vuelvo a decir, ese miedo está limitando. Pero escúchame, y está limitando porque no hay protección. Ese miedo, escúchame un segundo, sí. Ese miedo no lo tiene quien crea una canción y la sube a YouTube. Pero escúchame, para mí hay otra, a Pablo le he hecho la pregunta del privilegio y es, ahora me voy al otro ejemplo. Efectivamente, yo creo que ese es el miedo de alguien que acaba de aterrizar en este mundo, porque a nada que estés un poco en este mundo, lo que te dicen es todo lo contrario. Pero me voy a ir al extremo, de es decir, estamos perdiendo millones de ideas malísimas. Sí, no, yo le iba a decir, digo, espérate, cuidado, que no hace falta más gente eso. No, que es broma. Pero escucha, no, Frank. Era un chiste, Frank. Me voy a poner al ejemplo, me voy a poner al extremo. Tú precisamente vas a prototipos, vas a un montón de sitios y enseñas tu juego y pides feedback. Y ahora voy a hacer una broma de confianza. Katy el otro día nos enseñó un proto y yo evidentemente le dije, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Yo puedo coger y exigir y decir que el juego que le publicarán a Katy, porque lo publicarán, es así de bueno gracias a la idea que yo le di, y puedo pedir dineritos de la idea que le di a Katy. Katy, estoy aquí sacando los euros ya. Es decir, no sé. ¿Dónde está el límite? Eso es un mundo complicado, ¿vale? Porque cuando me voy otra vez al mundo de la música, que creo que es el que todo el mundo más o menos vas a comprender más fácilmente. Cuando un autor coge la guitarra y le enseña la canción a sus amigos, siempre hay alguien que dice, oye, está guay, pero quizás antes del estribillo una pausa. ¿Cuánta gente interviene ahí? En el mundo muy profesional, entráis en digamos, donde lo podáis ver, ¿vale? O sea, en Apple Music es lo que yo utilizo a día de hoy porque me fui de Spotify, está, ¿no? Ver crédito una canción y dices, hostia, esta canción la han hecho 15 personas. 15 arreglistas. Hay que mirar, solo hay que mirar los créditos deluxe. O sea, es increíble la cantidad de gente que ha trabajado ahí. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora voy a ello, ¿vale? Yo contrato para mi canción que he hecho yo, de 0 a 100, ¿vale? Ahora contrato un batería.
y la batería está tocando lo mismo que yo he hecho antes, que a lo mejor lo he hecho con una maquinita, una batería electrónica, pero lo está tocando y dice, oye, pero si en vez de hacer así, hago esto otro y toco aquí los platillos y tal, y me está metiendo una idea suya dentro de mi canción. Eso es un arreglo, eso ya le pertenece a él, eso no lo había pensado yo, le pertenece a él. Entonces vas uniendo, y eso es un arreglo también en el juego de mesa, y Katy, si en vez de hacer esto con las cartas hace esto, eso es un arreglo, y ya lo estás metiendo. Pero no es autoría, es arreglo. ¿Vale? O sea, ahí entramos, en el mundo de la música lo tienes muy claro, mundo de la música lo tienes muy claro, y existe, en el y se mundo diferencia de la música, al autor... En la industria musical. O sea, es que... Sí, en la industria musical. La industria sí. musical que es una puta mierda, si te lo digo. O sea, claro. Tiene cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Hay muchas cosas malas. Argumenta esas palabras porque, claro, no puede ser. No, vamos, porque, o sea, realmente... Y métete con Rosalía, ya que estás... Así hacemos no, Rosalía que haga lo que pueda y lo que quiera. Bueno. Que normalmente suele coincidir porque ahora mismo está desde el privilegio, ¿no? Pero es que la industria musical es básicamente una industria de saqueos a gente que no ha sido tan despreciable como la que ha estado manejando los dineros. O sea, casi todas las personas que se han dedicado a crear un montón de cosas al final han acabado con problemas legales. Y es porque es un estanque de tiburones. Entonces, sí. me gustaría que no copiáramos, y perdonad por las palabrotas de antes, muchas de las cosas que se han hecho ahí, porque hay cosas que están fatal. De hecho, yo podría perfectamente coger un programa musical, generar todas las combinaciones de melodías de 25 notas que se me ocurren por pura combinatoria, registrarlas todas y empezar a litigar con todo hijo de vecino. Porque las notas en las escalas que manejamos en Occidente son finitas, se pueden combinar de maneras finitas y yo podría hacer, pues ser lo que se llama un patent troll o un troll de propiedad intelectual y empezar a litigar con todo hijo de vecino, porque podría arrasar con toda esa creatividad gracias a una explosión combinatoria. Y eso es un poco lo que yo quería antes traer al mundo de los juegos de mesa. Es decir, la cantidad de juegos que salen al año es muy grande, cada una de esas ideas intenta dar un girito, como dice Fran, pero no porque sea obligatorio, sino porque cada cual quiere hacer la cosa como le conviene o como le gusta y ya está. Pero es que si alguien viniera y dijera, bueno, pues yo voy a coger todas las mecánicas que se conocen hasta 2025, las voy a combinar de todas las maneras posibles que hay, que es un número finito, no es infinito, es un número grande, pero es un número finito, y las voy a registrar todas. Y ahora os digo, os inventáis una nueva mecánica o se acabó los nuevos juegos de mesa. ¿Jugamos a eso? Por supuesto que no. O sea, ¿qué es lo que prefiero? Pues quitarle las puertas al campo que en muchos otros sitios se están intentando poner. La música está llena de sistemas artificiales para limitar usos y para limitar modificaciones, para limitar tal. ¿Qué es lo que pasa? Que es una industria tan compleja que al final les están dando como cucharaditas a quien hace el arreglo, a quien hace la edición, a quien hace no sé qué tal. Entonces, pues no hay un lobby grande que diga, oye, esto es la gran mierda, aquí hay que ir a por el núcleo de la idea, que es que no se puede estar protegiendo cada micromierda que haga cada cual. Entonces, como se ha ido alimentando, porque hay muchísimo dinero a toda esa gente, pues se ha quedado tranquila. En la industria del juego de mesa no hay tanto dinero, entonces, ¿quién es normalmente la pagafantas o el pagafantas del asunto? Pues quien crea el juego, porque, como bien decía Fran antes, pues probablemente lo tenga mejor a nivel de derechos quien ha hecho la traducción a castellano, a euskera, a catalán del reglamento, o quien ha hecho la ilustración, o quien ha hecho no sé qué, quien ha hecho la composición de mecánicas para que ese juego exista como tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso diría que estamos en una situación en la que como no hay tanto dinero, no hay tanta mierda, a mi modo de ver, dentro de lo que es la industria del juego de mesa. Pero culturalmente ha habido modificaciones. Escuchad, porque estamos fuera de tiempo, no entiendo que a Katy no esté chillando. O sea, está bueno, porque claro, es un debate, entonces cortar un debate así, no, pero bueno, di tú lo que querías decir. No, digo yo una cosa y ahora vosotros. Y yo creo que ya turnos de... Claro, yo creo que es interesante lo que estamos... O sea, si miramos la cultura musical, yo, siendo cero experta, al final, Fran, tú lo has dicho, Spotify
que aparte de que, sorpresa, está el tema de Israel, es que las bandas pequeñas están intentando buscar otra plataforma, porque resulta que igual nos estamos peleando por las engrunas. ¿Cómo se dice engrunas? Migajas. Migajas, gracias. Por las migajas, y al final el pastel de verdad se lo está llevando Spotify, que ni ha creado ni nada. Es decir, aquí estamos hablando de proteger a la creación, y al final la industria, la creación siempre es lo que está menos protegido, porque al final, y en los juegos de mesa, hasta donde yo sé, quien se lleva el porcentaje más grande es la distribuidora. Con lo cual igual pensemos que una cosa es ¿qué nos parece justo? Que era un poco el objetivo de todo esto, y al final es capitalismo, sistema, y al final las leyes siempre acaban beneficiando o sorpresa a quien tiene más dinero. Katy, di cómo se acaba esto. Sí, habría que acabar esto con una propuesta de cómo creéis que sería idealmente esa compatibilidad entre proteger el derecho de autoría y proteger el derecho de acceso a la cultura. ¿Cuál es vuestra propuesta? Yo creo que por aquí podemos ir. Ya sé que ha sido poco tiempo, que quedan muchas aristas, muchas crisis por debatir, pero bueno, la propuesta también es interesante. Aquí se ha hablado mucho de cultura libre, etcétera, etcétera, pero es un melón muy grande que abrir, la diferencia entre cultura libre o cultura accesible, ¿vale? O cultura gratuita, ¿vale? O sea, es un melón que tiene muchas aristas también, ¿vale? Es muy complejo. Yo simplemente digo que proteger a los autores hace que siempre el autor tenga menos miedo de mostrar obras, y por tanto siempre va a hacer que se difundan más obras. Que se difundan más obras son, como decía Pablo antes, más ideas de las que yo puedo beber para hacer una idea mía nueva, ¿vale? Gracias de todo lo que he aprendido de otras ideas. Entonces no está mal protegerlo. Y luego está bien protegerlo, y debería protegerse en muchos otros ámbitos, como hablabais de la música, pero está bien protegerlo de cara mínimo a que alguien se aproveche de tu creación y él gane dinero y tú no, ¿vale? Eso para mí es el mayor límite. A mí me parece muy bien, yo puedo hacer mi obra libre y que todo el mundo utilizará, pero que nadie gane dinero de mi obra si no soy yo o si no es a medias conmigo. Ese es el fin. Y la música es muy mala para muchas cosas, pero tiene una cosa muy buena, y es que hay bandas tributos y eso no pasa nada. Sigue ganando la banda dinero gracias a esa banda tributo, y la gente puede hacer el tributo que le dé la gana y tocar las canciones de quien quiera. Por lo tanto, hay mucha libertad más allá de todo ese capitalismo feroz que vemos en la industria. Yo, por hablar de melones, diría que el tema de que las ideas sean de una persona lo niego en absoluto. Vamos, o sea, para mí ninguna idea es de ninguna persona, de la misma forma que tampoco ninguna persona posee un fragmento de tierra. A pesar de que realmente las leyes estén protegiendo eso, esa persona está pasando por ahí 70, 80, 90, 100 años y no es de esa persona esa tierra ni nada por el estilo, simplemente usa todo eso, ¿no? Y con la cultura pasa un poco parecido, es decir, caminamos a hombros de gigantes y de gigantas, ninguna idea es original y por lo tanto, para mí, eso debería ser el principal tema que esté encima de la mesa, es decir, nos estamos apropiando de la última roca que está en la montaña más alta a la que nos hemos subido. Y entonces dices, no, la montaña es mía. Entonces, no, tú has puesto una roca que es muy pequeñita y los 8.848 metros que hay debajo los ha puesto el resto de la gente. Entonces, lo que no puedes hacer es quedarte con toda la montaña, ni siquiera con esa roca, porque esa roca debería empezar en el piso cero. Es decir, esa roca no sería el punto más alto del planeta si toda esta gente no hubiese trabajado hasta ahí. Y así ha sido como hemos funcionado como sociedades, muchas sociedades, no solamente la occidental, hasta que ha entrado pues el sistema capitalista a funcionar. Es decir, la llegada de la industria cultural es quien ha cambiado todas esas leyes, pero autoras y autores ha habido a lo largo de la historia un montón. Y ha habido creaciones y saltos culturales y saltos científicos enormes mucho antes de que todas estas leyes existieran. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Pues propongo que sigamos como estamos hasta ahora en Europa, que es que se proteja la forma expresiva de cada una de las obras
protegibles por propiedad intelectual. También me parece que 70 años después de la muerte del autor es básicamente un guiño a un sistema de herencias que para mí sobra completamente. Y debería ser muchísimo más corto, debería pasarse al dominio público muchísimo antes, y de hecho en la propiedad industrial son 20 años y no desde la muerte del autor ni nada por el estilo o la autora, sino desde que pides la patente. Entonces mi propuesta sería algo como lo que hay ahora, pero con una duración de esa protección muchísimo más corta, que se ha ido extendiendo porque, bueno, pues Mickey Mouse cada vez iba cumpliendo años, ¿no? Ya sé que quedaría mucho por discutir, que os agradecemos vuestro... O sea, no había una conclusión fácil y no vamos a arreglar el mundo aquí en 45 minutos, ni mucho menos. Pero... No, pero he ganado yo, ¿no? ¡Hombre! Ha ganado la cultura lúdica. Eso sí que ha ganado, porque solo que con poner estos temas encima de la mesa, hablarlos, hacerlos públicos y empezar a reflexionar sobre ellos, yo creo que ya es una ganancia. Así que os agradecemos vuestro tiempo y vuestras reflexiones. Noé. Sí, porque, claro, es que claro, decíais, es que todos son melones, claro, es que son melones interrelacionados, o sea, es lo de que todo es libre es muy guay, pero la gente ha de comer, es decir, el alquiler no se paga con, mire, con la idea esta guay que yo tengo, haga usted otra y me paga el alquiler, entonces al final todo es capitalismo, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿quién se protege? ¿Quién va a ganar dinero? ¿Qué es cultura libre? O sea, yo creo que la esencia de, pues eso, a tomar por culo el sistema, podríamos estar más o menos de acuerdo. El problema es con lo que tenemos ahora mismo, cómo intentamos perjudicar a los menos, que no ganen los de siempre, ¿no? Y al final yo creo que estoy segura que hay iniciativas, pues, de los dos lados con la mejor de las intenciones y probablemente con las que yo considero que es la mejor, que es la anticapitalista. Y probablemente también de los dos lados podemos encontrarnos cómo esos discursos se pervierten para conseguir todo lo contrario. Entonces, pues eso, muchísimas gracias por ayudarnos a poner sobre la mesa estos temas. Muchas gracias a los dos. Katy, mándalos en la Fran, un minuto, trampilla. Que te va a mandar en la trampilla, en la escobilla. A ver, estamos ya a las puertas de Navidad, entonces antes de acabar vuestras últimas palabras, y entonces yo ya abro la trampilla, pensar que ya es Navidad, a ver dónde queréis aparecer. Últimas palabras, Fran. Yo dónde quiero aparecer, en un mundo libre. ¿Pero la libertad de Ayuso o cuál libertad? Porque claro, parlem... No, la de Ayuso no es libertad ni nada. Ella tiene libertad para matar personas en residencia, nada más. Muy bien. Nada, eso, aparecer en un mundo libre y donde todo el mundo podamos ser felices y crear lo que nos apetezca, como dice Noé, con todo lo necesario para vivir cubierto. Muy bien, pues te envío para allí. Pablo, ¿a dónde te enviamos? A la cocina, que tengo que ir a hacer la cena. Vale, me encanta porque uno es más espiritual tal, y el otro es, mira tú, es un martes a las 9 de la noche, tengo que ir a hacer la cena porque tengo familia. Pues nada, bueno, lo dicho, hacer la cena y a dormir niños. Muchas gracias a las dos y a Fran, que le he chillado un poco hoy, pero desde el cariño, desde el cariño. Eso nos vamos por allí o unas tapas por aquí o por allí unos pinchos, cualquier cosa me vale. Lo que quieras. Gracias, venga, chicos. Muy bien, pues vamos con el Plap Scanner, aunque antes del Plap Scanner vamos a hablar un poquito de DAO, porque hay que hablar de DAO, claro, hemos estado ahí, nos lo hemos pasado muy bien, hemos jugado juegos, hemos estado con gente estupenda y bueno, Noé, cuéntanos cosas sobre DAO. A ver, lo primero es que ha sido un DAO de 4 días. Sí, un poco intenso, ¿eh? Yo no sé si puedo. Es una gran novedad novedosa. Yo estoy mayor ya para tantos días. Claro, o sea, ha sido... entonces, vamos a hacer un poco de resumen. Jueves y viernes, por la mañana pasaron unas cosas que sí que es verdad que eran actividades no abiertas, pues porque hubo un montón de escuelas, ¿no? Sí, un montón de escuelas.
Hubo cosas como una actividad para bibliotecas, o sea, pasaban muchas cosas que no eran abiertas, o sea, abiertas sí en el sentido gratuitas, pero pues para bibliotecas estaba, para bibliotecas, las escuelas se apuntaban y iban. Y luego hubo el congreso profesional, que yo el jueves participé como, como ponente, estuve en una mesa redonda y el viernes estuvimos las dos. Entonces, como oyentes. Yo, luego el viernes estuvimos las dos como oyentes. Que además, sí, que se habló una cosa. No, es que tú no estuviste en la última charla de ella. Bueno, hablo yo primero y luego cuentas tú. Claro, yo el jueves, la opinión, bueno, pues estuve yo. Entonces, no voy a hablar mucho de la calidad. Bueno, voy a decir que a mí el congreso me ha gustado mucho. Me ha parecido que los ejes están muy bien, que se nota las personas que hay detrás en el hecho de ir a buscar nuevas miradas y demás. Y mi pero es que creo que había poca gente, pero para mí eso también tiene que ver con a quién se dirige y quién se da por aludido. Entonces me parece que es otro melón. Porque, claro, se habla de industria, pero se habla de academia, o sea, y se habla de futuro. El congreso es un congreso profesional y no se puede apuntar todo el mundo, no es abierto. Solo puedes entrar con una invitación o si tú lo pides. No es abierto, es verdad, eso no lo había o si tú pides ir y entonces valorarán, supongo, si eres profesional o no del sector. No sé cuál es el formato. Nosotras fuimos porque... No lo sé. Porque nos dedicamos a esto y nos invitaron, entonces evidentemente vamos. Exacto. Claro, yo iba el jueves, entonces estaba feo no dejarme entrar el viernes, supongo. Pero, ¿te imaginas, señora? ¿Usted qué hace aquí? Claro, lo que pasa es que tú miras y había como 3 líneas. Una era la academia, que es donde estuve yo. Otra era la industria. Y una tercera es talento, que es un poco el futuro. Entonces, a mí me parecen súper interesantes y súper necesarias. Pero de decir que la gente que había de academia entendiendo gente que nos dedicamos de alguna manera a investigar y hablar sobre el juego, que no hablásemos, no había. Había muy pocas personas. Bueno, pues te puedo decir 2. Porque también la academia sobre juegos de mesa es reducida en general. Pero no estaba. Sí. O sea, la gente que se dedica a Games Studies no estaba. Y no estaba. Yo puedo tener una opinión, porque si yo no tengo opinión de algo me muero, pero quiero decir, no estaba. Y la industria, había poquitos editores. Y además hablo en masculino específicamente. Entonces, seguro que hay hay muchos motivos. Desde gente que no viaja el día antes, desde gente que dicen que están montando, desde gente que prefieren estar supervisando. Es decir, yo no entro en cuestionar cada persona por qué no estaba allí. Lo que sí que me parece interesante, y seguro que esto lo ha hecho el equipo de DAO, porque estaba en el congreso, estaba Nana, estaba Inma como Kids Cluster, estaba todo el equipo de Kids Cluster, y luego había una parte que la organizó, creo que fue la parte de academia que la organizó Belén Moreno. Entonces, seguro que esta reflexión ellas la están haciendo y no vamos a aportar nada. Pero a mí, como persona que se dedica a esto desde la academia, sí que digo, ostras, es que no hay, si hacemos los círculos concéntricos, se llama, no hay un espacio que nos interese. A mí sí, pero no puedo ser yo la medida de las cosas, ¿no? Igual es un poco egocéntrico. ¿Qué decir? Porque hicieron preguntas, editores, porque además, oh sorpresa, yo hablé de lenguaje inclusivo. Y colgué luego vuestro post, el tuyo y el de Jules, porque despertó interés, y además despertó interés por parte de editores que me preguntaron y vinieron a hablar luego. Y les pareció súper interesante todas las investigaciones que explicaron. Estaba Nuria, estaba Pablo y estaba un chico del que no me acuerdo el nombre, pero ahora mismo os lo digo, que es de Valladolid, Azael.
Entonces, la gente que no conocía que se están haciendo investigaciones con juegos de mesa les pareció súper interesante. Y preparando la mesa, pensamos en cuáles son los puntos, lo que pasa es que nos quedamos sin tiempo, pero cuáles son los puntos que les pueden interesar a las editoriales. Es decir, yo ahí veo un campo. Entonces, me encantaría saber por qué no hubo más gente, por qué la gente no se siente interpelada cuando pone congreso profesional. Porque las reflexiones, creo que las del jueves eran interesantes para la academia y para la industria, y las del viernes de la industria a mí como academia me parecieron súper interesantes. De todas maneras, entonces, yo ahora mismo, para mí el pero fue poseída ese. por el espíritu de la libertad, de la libre circulación de ideas, ¿no? De la libre circulación de ideas de Pablo Garáizar, diré que yo, si tuviese yo que hacer este congreso, le llamaría congreso profesional, pero sería abierto. Quiero decir, o sea, una inscripción para el control de aforo, si quieres, una inscripción previa para personas que tú quieres invitar sí o sí, pero creo que la información que se dio allí es suficientemente interesante para cualquier persona que le interese el sector y de los juegos de mesa como sector y la cultura de los juegos de mesa como cultura. Claro, parte del debate nos lo llevamos aquí. Yo creo... Y hay que avanzar en la info que estamos dando, porque si no, no llegamos a nada. Es que quieren que sea un espacio también de networking. Es decir, quieren que forme parte del DAO profesional. Pero bueno, claro, eso pasó el jueves y el viernes por la mañana. El jueves y el viernes por la tarde se abrió la Ludoteca Expert. Entonces, el jueves hubo muy poca gente, el viernes hubo mucha. Ahora os cuento por qué creo que el jueves hubo poca gente. Y el viernes, yo el pero que le pongo es que había más gente casi que juegos. Entonces creo que hicieron lo difícil que es conseguir que la gente fuera en una hora que no, crear un nuevo espacio, habilitarlo, aprovechar toda la infraestructura del DAO a Escolas. Me parece una gran iniciativa, sí, y estoy segura que para el año que viene se asegurarán de que haya mucha más juegos, porque yo entiendo que las editoriales lo hacen y más. Entonces el jueves, ¿por qué hubo menos gente? Porque casi todo el mundo a media tarde nos fuimos a Luz de Gas, a de Beerfest, es que joder, no me sé más cosas de Beer. Porque a celebrar los 25 años de la editorial de Beer, que hicieron, que alquilaron Luz de Gas, que para quien no lo conozca es una sala icónica de Barcelona. Donde va la Porta a liarla, sí. Donde se celebran los triunfos del Barça, donde las cervezas valen 12 euros y todas esas cosas. Es verdad. Ese día no lo sé, porque no pagué nada. No, ese día alguien pagó y me dijo, creo que, no sé, alguien, 8 o 10, sí, alguien pagó una y me dijo, sí. Bueno, o sea, una cerveza a 8 euros tampoco, en fin. No. Pero bueno, que es un sitio como muy pijo, muy icónico y tal. Y la verdad es que a mí me gustó mucho esa celebración de los 25 años de De Beer porque pusieron el foco en la creación, en las autorías. Sí. Y se gastaron la pasta en traer a 25 autoras de juegos de mesa de su catálogo. Desde Estados Unidos, o sea, Alemania, Francia, diferentes sitios del mundo, y para tenerlos todo el fin de semana en el DAO. Yo creo que eso también dio mucha, pues mucha calidad. Ha habido el DAO y el de Beer DAO. Porque si el jueves y el viernes estuvimos escuchando el congreso, el sábado estuvimos escuchando charlas súper interesantes que organizó De Beer con sus autoras y autores. Reflexionando, estuvimos en 2 y súper interesantes, o sea que se ha puesto mucho el foco en debates de creación, y también es verdad que había mucha menos gente en las charlas, que luego no estuvimos, pero estaba a reventar el de Beerfest o como se llamase, lo del sábado por la tarde. O sea que es verdad que ha habido mucha reflexión, me parece muy interesante, y ha habido mucho de birra. Y la fiesta fue muy guay, fue ver a mucha gente, fue escuchar, os iremos hablando, algunas de las personas que escuchamos, pero ya os decimos que el gran descubrimiento fue Tori Brown, autora de Votes for Women, que fue el mejor speech de la noche. Así que ya os adelantamos que hemos conocido y hemos hablado en persona con Elizabeth Hargrave y con Tori Brown, y estamos enamoradas de ellas. Sí, somos. Y ya os contaremos más cosas.
Hay que acelerar, ¿no? Que no, no, sí. 2 minutos. Creo que ha sido un DAO muy interesante. Han habido colas, pero creo que no dramático. Han habido espacios, entonces... Nuestra perspectiva, que siempre es desde el privilegio, porque es con una bonita tarjeta colgada en el cuello y con más ganas de saludar a gente que de jugar, con lo cual yo sé que nuestro DAO no es el de las familias, pero yo creo que ha sido un gran DAO. Sí. Y por mi parte, felicitar al equipo. Sí. Y yo vengo a hacer Plap Scanner. Venga, ¿Algo vamos. más mientras No, hablo? bueno, vale. Sí que es verdad que la carpa esa nueva de la que nos habló Dalia quedaba como un poco descontextual. Que no era nueva porque ya se había hecho años anteriores antes del COVID. Correcto. Y todo eso, pero bueno, que se había recuperado. Quedaba un poco como alejada y quizás eso sí que a lo mejor hay que mejorarlo de alguna manera, como indicando mejor que ahí ya hay más espacio, más zona de juego, me refiero. Sí, o sea, área de mejora hay. Pero aún así, yo cada vez que fui allí había gente jugando, o sea, las mesas estaban llenas, o sea, que tampoco creo que fuera tan dramático. En fin, siempre hay cosas a mejorar, pero nada dramático. Yo creo que que es difícil de organizar una cosa así y que probé. O sea, que enhorabuena. Los autores en esa carpa parecía que estaban abandonados y sin luz, es decir, áreas de mejora, cositas hay muchas. Pero en general. El DAO Expert ha quedado muy flojo al no estar de Viri Maldito. Bueno, cositas. Sí. El DAO Expert estaba en una tercera planta que es una sexta, estaba rol dentro. Es verdad, esa es la clara área de mejora. DAO Expert y rol para mí sería la gran área de mejora. Rol necesita un espacio propio súper íntimo para poder hacer las partidas con comodidad, eso sí es verdad. Y DAO Expert estaba en una tercera planta que es una sexta, entonces yo entiendo que al final no hay más espacios donde lo metes, pero bueno, hay que darle una vuelta porque el DAO Expert era muy pequeñito. Luego el Downit, como siempre, muy guay, que es en la misma zona. Bien, muy bien. ¿Áreas de mejora? Muchas. Valoración global, yo creo que muy bien. My opinion. Y entonces ahora los premios. Yo no fui a la gala, tú sí. Dalia nos dijo que iba a ser muy guay la gala. Tu opinión y tu Plap Scanner de la gala. Vale. No, bueno, yo quería hacer solo Plap Scanner de los premios, ¿no? De los premios, no de la Pero gala. Pero bueno, no, la gala fue corta, que es lo mejor que se puede decir en estos casos. Es una gala que creo que ya pasó el año pasado, que está muy condicionada por un espectáculo que no es de juego. Entonces, yo he escuchado a gente que ha dicho, ay, pues bien, pues original, pues guay, porque además era como una escuela y tal y cual, y hay gente que ha dicho, yo no fui a ver un espectáculo de circo, que es lo que había, sino que fui a ver una escala de premios. Entonces, al final la gala es buena, pero como hay un espectáculo en medio, al final se dedica muy poco tiempo a los premios. Entonces yo personalmente agradecería que se le diese más protagonismo a las nominaciones y a premiadas. Es decir, agradecería pues un mini vídeo explicando por qué ese juego o ese medio está nominado, un vídeo y una explicación de por qué se da el premio a toda una vida, es decir, recortemos, pero no recortemos en dar protagonismo, en explicar quién es el jurado y por qué. Es decir, yo a la gala sí que le pondría más juego. Y luego, lo que dinamiza, eso es opinable. Yo es verdad que, bueno, pues era circo, hubo momentos que me gustaron más y momentos que me gustaron menos. Entiendo el hilo conductor, que eran los protagonistas de toda la narrativa, y lo entiendo. ¿Me apasionó? No. ¿Me pareció terrible? No, porque además es tan corta que no te puede parecer terrible. Eso sí, le pediría más protagonismo a premios. Igual la gala sería un momento de rollo Oscars, grandes, qué cosas han pasado, alinearte con otro festival, poner grandes hitos del año. Es decir, a mí me falta juego en la gala. Entonces, premios DAO. Premios. Mejor autoría del año. Había 3 nominados masculinos, Tomás Holle, Germán P. Millán y Stefan Feld. El premio se lo dieron a Stefan Feld por Civolution. No he jugado a Civolution. Stefan Feld se merece muchos premios, no le voy a cuestionar Yo personalmente me hacía más gracia a Germán, pero lo importante desde el Plap Scanner, que son 3 señores. El jurado, no sé quién es, o sea, lo explicaban al momento, pero a mí me falta información del jurado y de los criterios. Ahí me gustaría, para opinar sobre las nominaciones, me gustaría tener claro cuál es el criterio, porque mejor autoría del año
En mi opinión puede ser una cosa y me gustaría saber qué ponen las bases, con lo cual agradecería que eso fuera público. Autoría Nobel del año. Hemos de decir que los premios Dalia cambió el nombre después del último episodio, que eso no lo hemos dicho, Katy. Y además de forma muy rápida, de un día para otro ya estaba cambiado la nomenclatura de los premios, así que se agradece que los feedbacks lleguen. Los nombres pasan el Plap Scanner, no toda la comunicación, pero los nombres sí. Entonces, mejor autoría Nobel, de nuevo 3 señores. Uno repite, que es Tomás Oleg Porsetti, que es ganador, y finalistas Adrián Alba y Carlas Carreras. Mejor artista, también 3 señores, y mira que en artistas tenemos grandes nombres de mujeres también, y este año el ganador ha sido Albert Montes por Red Carpet, un guiño a algo de lo que nos va a hablar luego Katy, Jorge Tabanera y Paolo Boto. No sé los criterios, con lo cual no voy a cuestionar por qué se han seleccionado estas personas y estos no. Los juegos que conozco me parecen súper valiosos y demás. Lo que pasa es que 0 unidades de mujer hasta el momento. Mejor divulgación de juegos. Aquí de nuevo me gustaría conocer los criterios, porque hombre, si no le has dado el premio Análisis Parálisis, pues obviamente se lo vas a dar a AP. A no ser que quieras premiar que divulgues sobre un tema súper nicho, que entonces nos podrían nominar hasta nosotras. Anda. Lo han ganado Análisis Parálisis, y además muy bien porque Sergio y Nancy. Solo lo puede recoger Sergio, muy emocionado y muy contento. Entonces creo que 0 cuestionamientos a que el medio divulgativo en todo lo que implica medio es AP. Finalistas, pues la chapa lúdica. Aquí encontramos a 5 personas: Joan Gallego, Adal Alto Arriba, David Tugués, Meli Fernández y Montse Liria. Muy Son fans fantásticas. de la nominación. Somos amigas, intentamos escuchar todo amor, o sea, se colaron entre grandes, con lo cual muy felices, y Michiguis, que es Javier Rodríguez, con lo cual la presencia femenina aquí sí que se compensa un poco. Y el premio honorífico Una vida dedicada al juego a Carol Rapp, que en la gala pasó lo que le dio en el premio a una mujer que está emocionadísima y llorando, que nadie sabía quién era. Entonces, porque no se explicó suficientemente quién era esa persona. No, suficientemente no. No se explicó. No se explicó. Y el premio se lo damos a Carol Rapp, aplaudiendo, y una mujer que subió emocionadísima, hizo un discurso precioso llorando, pero la gente iba diciendo quién es. A mí me lo llevaron, me dijeron, es la directora de Spiel. Dije, perfecto. Ella había trabajado durante mucho tiempo en Asmodee y en Cosmo, es decir, lleva mucho tiempo, y creo que aquí el Plap Scanner hay que reconocer una clara intención de poner el foco en una mujer que tiene menos de 80 años y también en la industria. Veníamos de un foco en la academia con señores blancos de más de 80 años, que se merece mucho reconocimiento, pero se agradece la diversidad. Y hasta aquí mi Plap Scanner. Muy bien, pues ahora con los 15 minutos que nos quedan vamos a tirar con todo lo demás. Os avanzamos que hoy no hay Amiga Date Cuenta, porque no se puede, todo, no se puede. Pero como estamos en el Plap Scanner, sí que os voy a hablar del Plap Scanner que le he hecho a Red Carpet, como avanzaba Noé, un juego de Ana Lucchini, Pau Moré y Eloy Pujadas, en el que tenemos como objetivo hacer fotos a personajes en una alfombra roja, pero es que literalmente, es decir, hay personajes en una alfombra roja y tú con tu móvil tienes que hacer las fotos y te darán más puntos o menos según los criterios que se estén puntuando. Entonces, Plap Scanner, personajes. En el tablero hay fotógrafos y fotógrafas, por igual, no los he contado, pero son así un bulto. Algunas figuras incluso no parece ni que sean ni hombre ni mujer, así que bien, hay también como un poco de diversidad ahí. Las celebridades son 5 mujeres y 5 hombres, y los personajes anónimos 6 mujeres y 6 hombres. Paridad al 50%, enhorabuena. Luego vamos a las reglas. Yo sé que esa paridad ha sido buscada por quien ha hecho el juego. O sea, hasta ahí bien, enhorabuena, no esperaba menos de vosotras. Luego las reglas. Aquí sí que hay un trabajo más de edición de la editorial, en este caso de Vir. Y sí que parecería que hay una intención como de usar un lenguaje neutro, que no use o que no abuse del masculino genérico, pero hay fallos. Entonces, una cosa muy positiva es que se habla de celebridades y estrellas y no de famosos, así que esa palabra está muy bien elegida. También se habla de figuras, pero luego también nos encontramos como anónimos
y a veces dice también personaje anónimo o figura anónima, pero muchas veces se cae en el masculino genérico de anónimos. También se habla de fotógrafo y fotógrafos y ficha de ganadores o carta de nominado, ¿vale? Sin embargo, en lo que es la explicación sí que se usan fórmulas como despliega, prepara, baraja, es decir, sí que hay una tercera persona en la que habría una intención de no usar el masculino genérico, pero también mucho abuso de jugador-jugadores, los participantes. La palabra participante sí que es neutra, pero si le pones el los delante ya la estás poniendo género en masculino. A nivel de producción es una pasada, o sea, el tablero tiene fieltro simulando la alfombra roja, las peanas de los personajes son grandes que no se caen, el diseño gráfico es de Meeple Foundry, que ya nos tiene acostumbradas a muy buena calidad, la ilustración es de Albert Monteis, fenomenal también. El juego cuesta unos 25 euros, que la verdad que si lo vendieran a peso por componentes y todo habría que pagarlo a 40, porque la caja va apretadísima. Así que un 10 en producción. Y luego sí que me hubiese gustado que los nombres de las celebridades estuvieran en algún sitio, porque como soy una ignorante de las celebridades de esa época... ¿Carta? ¿En las cartas? No tienen nombre las cartas. Cuando vas a votar, ¿no? Me pensaba, fíjate tú el recuerdo que yo tengo, tenía tan claro que decíamos a este. Yo creo que no, me puedo estar equivocando, pero me suena que lo estuve mirando el otro día y no había nombres. Si me equivoco, me lo decís, pero yo creo que los nombres no están, o yo no los he visto. Una anécdota de este juego es que lo crearon en el viaje de vuelta de Cannes, que el Festival de Cannes se hace donde se hace también el Festival de Cine de Cannes, con lo cual esa alfombra roja está ahí, entonces ese juego surge, creo que fue el año pasado, porque el anterior, hicieron el Red Bush, es que hicieron el Bull Rush y creo que el año pasado fue el Red Carpet. Vale. Entonces, bueno, este trío crea juegos en el viaje de vuelta de Cannes. Y ya, como nos vamos a ir hacia el maridaje lúdico, dejo aquí que quizás el Red Carpet se podría maridar con la fama de Rosalía. Y dicho esto, maridaje lúdico. Venga, voy yo, ¿no? Con el maridaje, porque quiero tener minutos, tiempo. Sí, te dejo algún minuto, voy a ir rapidísima. Hoy es inevitable, amigas, no puedo no maridar las canciones de Lux con juegos de mesa, lo siento, esto tiene que ocurrir. Ha dicho las canciones, o sea, esto es un monográfico. Pero voy a ir muy rápida. ¿Cómo podría haber maridado esto? Podría haber maridado según la literalidad del título de cada una de las canciones o según el mood para ponerla de fondo con algún juego concreto, pero no lo he hecho así. Lo he hecho teniendo en cuenta el tema principal de la canción, es decir, su significado principal y cómo asocio eso con el mood de un juego de mesa o con la mecánica principal de un juego de mesa. Entonces, vamos allá muy rápido. La canción Reliquia, que se está poniendo en mi top 2 favoritas de Lux. Es un viaje de la perla, supongo. Exactamente, sí. Vale. Mi top 3 ahora mismo es la perla, Reliquia y la última, ¿cómo se llama? Magnolias. Club, ¿no? Magnolias, vale. Magnolias me gusta mucho también. Bueno, pues Reliquia es un viaje y en cada sitio vas dejando parte de ti, ¿vale? Pues yo esto lo voy a maridar con Survive o The Island, o ahora se llama Survive the Island, que también este juego va cambiando de nombre más veces que no sé. Entonces, con el Abominación, que estás hecha cachitos. Como no lo he jugado a la Abominación, vale, tú lo maridas con el Abominación. Entonces lo he maridado con este porque sabes que en este juego parte de ti se va a quedar por el camino. O sea, desde la isla donde estás hasta la tierra tienes que ir dejando personajes por el camino, parte de ti, porque es la única salida. Y también podría ser cualquier juego de conquista de territorios porque literalmente dejas cosas tuyas en cada lugar, como ahí tu banderita o tus cositas, para conquistarlos. Vale, Mundo Nuevo, que es otra canción también muy chula. Habla de renacer, cambiar a una vida mejor, la esperanza en un nuevo mundo, y esto, sin lugar a dudas, es Terraforming Mars. La Tierra está superpoblada, no hay recursos y la única salida es la construcción de un nuevo mundo, en este caso en Marte, y en la cabeza de Rosalía, pues sus paranoias. Así que por ahí va
esa combinación. La Perla, mi top 1 de canciones chulas de este Lux, habla de un tío o varios, no está claro, que es un cabrón, que nadie puede confiar en él, y entonces aquí podemos insertar cualquier juego de mentir al estilo Secret Hitler, Hombres Lobo de Castro Negro, La Resistencia u otros, en el que engañar es tu principal cometido. Si tú quieres decir cosas, di, ¿no? Pero si no, yo tiro. Vale, tiro. Otra canción que tenemos en Lux es Dios es un stalker, que habla de un ojo que todo lo ve, que todo lo sabe, de un laberinto, de una carrera contra el tiempo, y esto sin lugar a dudas a mí me ha venido a la mente el juego de Mysterium, que es una mezcla de Dixit con Cluedo, en el que nos convertimos en mediums para liberar el alma de un espíritu. Entonces tendremos que saber quién mató a ese espíritu, dónde, con qué objeto, y el espíritu lo sabe todo y nos da pistas para adivinar qué hacer en la vida. O sea que Dios es un stalker. Oye, en mi cabeza tiene toda la lógica lo que estoy diciendo. A lo mejor la gente dirá que no, que estoy un poco crazy, pero bueno, en mi cabeza tiene. Sauvignon Blanc, mira, no sé si cambiar de criterio porque también está en mi top 3, a lo mejor tendría que hacer un top 4. Sauvignon Blanc me encanta, habla de desprenderse de lo material, de quedarse con lo esencial. Y aquí podríamos poner todos esos juegos de quedarte sin cartas al estilo 1, Polilla Tramposa, Delay, Happy Salmon. Aquí me ha ayudado a hacer esta lista Eloy Pujadas, que necesité ayuda para tener más opciones. O otros juegos como por ejemplo el Mikado, que también es como de ir quitando, de un pilón, ir quitando cosas. ¿Vale? Sauvignon Blanc es preciosa, me encanta. Y esta última, seguro que no la habéis escuchado, porque Rosalía, amiga, date cuenta, Rosalía tiene 3 canciones de su álbum que no están disponibles en ninguna plataforma, solo las puedes escuchar si has comprado el CD o el vinilo, o si rebuscas un poco por Instagram. Entonces, Mi novia robot es una canción de estas que está como escondida, que va de una mujer que se da cuenta del engaño del patriarcado, que el patriarcado lo que quiere son mujeres robots, y entonces ella se rebela y se libera. Que en verdad se libera para entregarse a Dios, pero bueno, te lo perdonamos. No me vale mucho liberarte para entregarte a Dios, pero bueno, es igual, quedémoslo en que se libera del patriarcado. Y esto lo voy a maridar con el juego de rol New Life de Pepe Pedraz, que precisamente va de eso. Empezamos siendo almas humanas encerradas en un robot y a medida que sentimos podemos irnos liberando. Así que la metáfora se hace sola. Y también New Life lo voy a maridar con Magnolias, que es la última canción del disco de Deluxe, porque los dos empiezan cuando acaba una vida. Así que ahí también tienen relación. Y ya que estamos, os hago un remadridaje. Mi novia robot, New Life y la peli La acompañante, que la tenéis en HBO y Movistar Plus. Así que, bueno, ahí la tenéis. Creo que las 3 cosas maridan muy bien. Ale, en tiempo récord, chica, no lo he podido hacer más rápido. No, muy bien, muy bien. Bien, pues yo voy a maridar un juego que además es el único juego que me compré en DAO. Se me olvidó comprarme una expansión del Smart Ten de música, que me la compré luego, pero me compré un juego que es Petals y me lo compré porque me hace mucha ilusión, porque, para empezar, es de Buscalume. Buscalume, cuando tú abres su web, pone: somos una empresa basada en la economía social. Eso significa que nosotros, los socios trabajadores, nos comprometemos con un modelo en el que los principios éticos y sociales son tan importantes como los económicos. Entonces, como comprar es un acto político, porque tú decides a quién le das tus dineros, yo creo que darle dinero a Germán y a María, Germán Ricoy y María Iriz, me parece maravilloso, porque tienen un proyecto. Más cosas que hace Buscalume, y ya, luego os habló el juego, tiene un código QR con, además de inglés y francés, todas las lenguas oficiales del Estado español. El manual está en castellano, ahora lo comentaré, pero bueno, son gallegos y tienen esta mirada de las personas que hablamos otras lenguas, es decir, con lo cual todo amor, y aparte, bueno, Germán y María son amor. Entonces, este juego es un juego abstracto de hacer patrones.
Lo que hablamos antes, ¿cuántos juegos explicados así hay? Muchos. Entonces, el juego es de Guillermo Viciano y Diego Ibáñez. Yo a Guillermo lo conocí el año pasado en Cannes probando sus protos y en algún momento dijo que tenía un juego firmado y resulta que era este Petals. Entonces, ¿el juego inventa algo? No, supongo que todo lo que hay está en otros juegos, pero a mí la combinación me parece muy interesante. ¿Por qué? Pues porque es un juego de patrones en el que tienes una mecánica que te permite mover piezas y luego hay 4 patrones, 4 tipos de flores que puntúan. Y entonces el sistema de puntuación me parece que da para reflexión filosófica. Porque puntuarás aquellos 2 en los que tengas menor puntuación, aquello de no te dejes nada aparte, pero es que además necesitas haber ganado como mínimo en 1 para tener opción a la victoria. Entonces, este punto de no desequilibres ninguno, pero en 1 has de ir claramente a apostar, me parece que le da un punto muy interesante. Si vamos al reglamento, aparte de estar en todas las lenguas, y el diseño gráfico, la ilustración lo ha hecho María Eiriz, una de las socias. El manual está en perfecto lenguaje inclusivo. El juego me parece muy bonito y materiales está muy bien. Tiene una cajita serigrafiada. El único pero es que las cartas de puntuación, los colores pueden confundir un poco. Es algo que comentamos con María. Es el único pero que le pondría. Entonces, un abstracto muy chulo. Nosotros lo jugamos, es hasta 5 personas. Yo lo jugué a 3. Yo lo perdí contra Ana y Katy. Y Ana y Katy ganamos empatadas. Y yo perdí. ¿Y con qué lo maridaría? Pues yo ahora, hace unas semanas, me entró la locura de poner plantas y flores en mi casa. Entonces, como persona que vivía en un piso con 0 unidades de luz y no podía tener plantas y flores, soy muy fan de poder tener plantas y flores en los espacios que tengamos. Evidentemente, si alguien tiene una casa con jardín, enhorabuena y mis dieces, pero si no, en el huequecito que tengamos, las flores y las plantas a mí me dan una vida. Aquí sí que coincidimos, Katy también, es muy... Entonces, jugar. Yo tengo mi casa llena de plantas, viendo, o sea, de fuera, de dentro, de todo. Si no hay, no sé, 60 plantas en mi casa, no hay ninguna. Sí. Entonces, bueno, me apetecía maridar Petals con plantas y flores en nuestra vida y en nuestras casas, si podemos. Muy bien, pues ya para ir acabando en esta sección nueva de lecturas para pensar, que ni siquiera tiene música ni tiene nada, os vamos a dejar un par de enlaces sobre esta cosa de el ¡Rosalía! auge... Bueno, no solo Rosalía, sino esta cosa del auge de la religión en la era digital. Yo tenía aquí reflexiones como para hacer en voz alta que no nos da tiempo, así que os dejo bien los links y os lo escucháis si os interesa el por qué está pasando esto y por qué no nos parece bien. No vayáis a la religión si estáis enfadadas con el mundo. Id a la agrupación de personas, es decir, a quemar contenedores. Correcto. Y como nos va a quedar un minutito, me gustaría comentar que hemos tenido varias personas dándonos feedback respecto a que hay gente que sigue estando al otro lado. Yo he de decir que en este último mes, gente que no me esperaba, por vías muy curiosas a nivel profesional, me han dicho que conocían el podcast, cosa Gracias. que he flipado mucho. Entonces, muchas gracias a todas las personas que estáis, muchas gracias a quienes nos habéis dicho, hey, os escuchamos, porque es verdad que nos pone el corazoncito muy calentito y bueno, aunque creemos en el proyecto, pues se agradece muchísimo. Y hoy nos ha escrito alguien por Mastodon, mal yo, porque no subo las cosas a Mastodon. A partir de este episodio lo voy a volver a hacer y nos ha puesto una reflexión muy interesante, y es que dice: ¿es posible que vuestros oyentes hayan migrado a sistemas que no son contabilizados por iVoox ni Spotify, como Antena Pod, Podcast Addict y otros clientes similares? Entonces, de repente me ha hecho mucha ilusión pensar que es que tenemos a las más antisistema del mundo escuchándonos. Bueno, vale. Y me ha encantado la idea.
O sea, a números va fatal, pero como no pretendemos tener publicidad ni nada en la que nos sirva a contar números, pues esta idea a mí me ha hecho muy feliz. No tenemos 0 datos, solo la opinión del cano@mastorroll.es, pero me ha parecido esa puede buena idea. ser un motivo, y otro motivo puede ser que Spotify nos esté troleando porque los hermanos Falomir me dicen, uy, hace mucho que no sacáis podcast, y yo, pero ¿cómo puede ser si sacamos podcast cada mes? Si no puede ser si yo sigo en Spotify y no me han avisado. Spotify, por favor, no nos troles. Hay episodio nuevo cada mes. Si nos estáis siguiendo en Spotify y Spotify no os avisa, entrad cada mes. ¿Qué os digo? Seguidnos en redes sociales, en Blue Sky o en Instagram, que cada mes os avisamos cuando hay un nuevo episodio. De todas maneras, no sé si no es verdad, porque yo tengo lo de mis podcasts, pero yo creo que incluso yendo a mis podcasts y a episodios, a veces he pensado, yo no sigo a este y lo sigo, es verdad. Spotify, yo creo que si no le pagas, te quita de todos los lados. Spotify, no te vamos a pagar. No. Jamás. Venga, y nos vamos hoy. Di la sorpresa el mes que viene. Ah, sí, escúchame, que casi lo decimos fuera de tiempo. El mes que viene, el episodio de enero, se vienen las entrevistas a Elizabeth Hargrave y Tori Brown que les hicimos en el DAO. Bueno. Señoras, amigas, en nuestro perfecto inglés de Wisconsin, entrevistamos a estas dos diosas lúdicas y son entrevistas muy interesantes, pero las vamos a subtitular para YouTube para que podáis entender nuestro maravilloso inglés. Se subtitularán en castellano gracias a nuestro amigo Sasha, y eso requiere un poco de tiempo, así que en enero lo vais a tener. Pues ya está, ¿no? Sí, con eso nos vamos. No tienes frase para hoy, ¿no? Nos vemos en enero. Feliz Navidad, sí que la tengo. Feliz Navidad, nos vemos en enero. Pues yo solo destacar una frase de Belén Moreno, que la entrevistamos en el episodio 36, ya ha llovido mucho de eso. Y nos encantó la charla que dio en DAO. Sí, y en esa charla dijo, en marketing más es más, y si no lo haces todo, no haces nada. Y me encantó. Así que nada, lo quería destacar a ti. Y ahora tu frase y nos vamos. En tiempos de reacción hostil, las imágenes de la mujer reprimida cubren las paredes de la galería de la cultura popular. Susan Faludi, leído en Chica contra Chica de Sophie Gilbert. Bueno, Noia contra Noia, no sé cómo se llama en castellano. Me lo voy a tener que volver a escuchar porque no sé si lo he entendido. Claro, porque es que tiene que ver con Rosalía. En tiempos de reacción hostil, como estamos ahora mismo en tiempos de fascismo y quitarle derecho a las mujeres, las imágenes de la mujer reprimida, monjas, cubren las paredes de la galería de la cultura popular. Nos están metiendo en TikTok y en música y en películas, porque dicen que es muy guay, pero los domingos va a ser una chica que quiere ser monja, de repente Rosalía en looks, de repente las TikTokers con mujeres reprimidas que vuelven a casa. Entonces nos están poniendo lo que antes era la religión de las iglesias, de repente en la cultura popular. Y bueno, ya hablaremos de esta frase la tenía guardada y he pensado que hoy, que iba a ser un monográfico de Rosalía, quedaba estupendamente. Ya hablaremos. Chimpum. La idea es, contextualizamos un poco desde dónde ya pasamos a entrar en meollo. Les presentamos primero por si quieren ellos entrar en la contextualización, más que nada porque llevamos 4 minutos hablando y están aquí pobres sin poder hablar. Creo que podemos pasar a presentar a las dos personas que hoy hemos traído. Decimos primero el tema, o sea, ¿cuál es el orden? Sí. ¿Tema y personas o no, personas tema y primero. Tema?
Venga, pues hemos traído 2 personas para hablar. Bueno, quiero decir, en el título del episodio ya se sabe quién está aquí. Tampoco no es sorpresa, pero esto siempre está bien. La idea es... El día de la violencia era, ¿no? El día de la violencia, vale. No sé quién habla, para como no le hemos presentado. Contra la violencia contra las mujeres, vamos a promover violencia. No. Vale, ¿puedo hacer un apunte de repelente? Sí. ¿Podemos acostumbrarnos a decir derechos de autoría, así por proponer? Sí, llevas tú toda la razón del mundo. No, Katy. Por un ejercicio como pedagógico para mí también, sí, porque lo que te sale es decir derecho de autor. Claro, pero de todas maneras, la realidad es que no se llaman derechos de autor. Es propiedad intelectual. Ah, sí, es verdad. O sea, la realidad es propiedad intelectual y es mucho más genérico, neutro, que derechos de autor o derechos de autoría. Yo sabía que 1 hora no daba, pero claro. Me voy corriendo que tengo a los niños llorando, ¿vale? Vale, Os quiero. Bye, bye. Gracias, guapo.